Buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón del Disidente sobre el caso Alcácer. Después de un año, la audiencia, sin duda, ha hablado. Si eliminamos las entrevistas a Fernando García y a Paco Emilio, el tema que sin duda más interés os ha despertado y que más veces se ha reproducido en todas nuestras plataformas ha sido el capítulo de Autopsias al Horror. En aquel capítulo, desde la honestidad de dos profanos en la materia, intentamos, mi compañera él y yo, exponeros todas las lesiones terribles que las tres niñas sufrieron, siempre huyendo del morbo y desde nuestro desconocimiento en la materia, expresaros aquellos puntos que sin duda nos parecían extraños, irreseñables y que queríamos que todos vosotros fueseis conscientes de los mismos. Por ello, en el equipo decidimos que lo mejor que podíamos hacer para intentar arrojar luz después de tantos años de habladurías, desconocimientos y datos imprecisos era traer a un equipo de profesionales para que desde su contrastada labor nos clarificasen muchas de las cosas que se han dicho respecto al levantamiento de los cuerpos y las autopsias de los mismos, ya que es un tema denso, con multitud de términos científicos, y en el cual creemos que merece la pena hacerlo con respeto y bien, hemos partido este programa en dos partes, cada una compuesta por un equipo forense diferente. Hoy, en la primera, nos asistirán con sus conocimientos antropólogos forenses para tratar el descubrimiento, las tierras, las partes óseas de los cuerpos y todo lo concerniente a dicho tema. En unas semanas trataremos con otro equipo especialista forense para que de forma exhaustiva nos expliquen el tema de las partes blandas y todas las lesiones producidas en las mismas, así como los efectos putrefactivos de diferente índole que se apreciaban en los cadáveres y que tantos dimes y diretes han dado durante casi 3 décadas. Os dejamos con este capítulo, el cual hemos titulado Autopsias a Alcácer, primera parte. Buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa del Rincón del Disidente. Viendo la cronología que ha tenido el programa, aparte de la entrevista a Fernando García y a Paco Emilio, el programa con más escuchas y más reproducciones, tanto en Spotify, iVoox y YouTube, fue el que él y yo realizamos hace ya casi un año sobre el tema de las autopsias. Como es un tema que para las personas que somos profanas en materia nos genera muchas dudas y es de los cuales más veces se han generado teorías alternativas, fue una idea que tuvimos mi compañera él y yo, poder realizar un programa o varios programas, como va a ser esto, con expertos forenses o expertos antropológicos que nos pudiesen asesorar en el tema de las autopsias. Antes de presentar a nuestros dos expertos que tenemos hoy, voy a darle paso a Eli. Eli, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Manu. Pues encantada de estar aquí un programa más con Noelia y con Ricardo. Ya tenía muchas ganas de hacer esta segunda parte y estoy segura que vamos a sacar algunas, quizás no conclusiones, pero por lo menos informaciones basadas en opiniones de expertos y que seguro que resultan muy interesantes para todos los oyentes y seguidores del caso. Así es. Para quien no lo sepan, tanto Noelia como Ricardo tienen un podcast que si lo queréis buscar en iVoox es IFPCF, donde tratan muchos temas a nivel forense, a nivel criminológico, y tú ya colaboraste con ellos hace unos meses en un programa en el que ellos trataban el crimen de Alcácer. Para la gente que no haya escuchado ese programa, que nosotros compartimos en nuestras redes, pero quieran hacerse una pequeña referencia de quién son estas dos personas,
Pues Noelia Medina es graduada en Criminología y Políticas Públicas de Prevención por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con mención en Biología y Psicología Criminal. Tiene un posgrado de Diseño Audiovisual por la Escuela Superior de Diseño de Barcelona. Tiene formación complementaria en Innovación Social, en Seguridad Marítima y en Arqueología y Antropología Física y Forense. Es documentalista, divulgadora, creadora de contenido y ponente a nivel nacional e internacional. Y también es profesora de Criminología y Creatividad del IFPCF. Y Ricardo Ortega es historiador, arqueólogo, científico forense especializado en arqueología y antropología forense a través de Cranfield University en Reino Unido, director del Departamento de Arqueología y Antropología Forense del Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses, profesor de Antropología Forense en la Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I de Burgos, formador de Política Científica en España en Identificación de Cadáveres, perito judicial y formador de peritos judiciales para el Ministerio de Interior y Justicia, investigador de conflicto armado en Europa, Latinoamérica y en antropología física en Europa, Latinoamérica y el norte de África. Como veréis, pues creemos que son dos personas inmensamente formadas con un currículum extenso y que son bastante útiles a la hora de referenciar todas las dudas que tanto los oyentes como nosotros podemos tener sobre el crimen de Alcácer, y a los cuales, Noelia, Ricardo, os damos la bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros por estar aquí. Espero que todos los datos que he dado sean correctos y no hayamos metido mucho la pata, ¿no? No, todo correcto. El podcast es el podcast del IFPCF, por si lo queréis encontrar así más fácil. Pero como IFPCF ya está, sí. Listo. Y profesor de Policía Científica, vaya, que has dicho política científica. Policía científica. Policía científica, sí. Sí, perdón. Pues muchísimas gracias a los dos. Eli, si quieres, puedes proceder con la primera pregunta para nuestros dos invitados. Vale, bueno, decir a los oyentes, yo creo que más o menos ya todos lo sabrán, pero que esto es como una segunda parte al programa que hicimos con ellos, y que por tanto vamos a proceder a ejecutar una serie de preguntas que se habían quedado un poquito en el aire, ya que ellos no habían indagado tanto en el caso, y las preguntas que les realizamos fueron como muy específicas. Entonces ellos han estado poniéndose al día especialmente para el podcast de algunas de estas cuestiones, tanto Noelia como Ricardo, por lo cual les damos muchísimo las gracias, ¿vale? Porque sabemos que tienen el tiempo un poquito escaso con todas sus obligaciones. Entonces, pasamos a la primera pregunta, que es relativa al cadáver de Toñi y a la caries que presentaba el cráneo, a la gran caries que se puede observar en las fotografías, ¿vale?, de las autopsias. Y sería referida a si esta se pudo haber producido post-mortem, y si en caso de haberse producido en vida, esta podría haber pasado inadvertida para sus padres o para ella misma. Bueno, pues respecto a esta consulta, bueno, lo dividimos en dos secciones, ¿no? Por un lado, si se pudiera hacer en vida, es decir, si la tuviera ya en vida y le doliera y lo pudiera ocultarlo, un dolor de muelas es terrible, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que lo que está haciendo a nivel bacteriano, estamos hablando que se trata de una infección que ha logrado vencer una de las secciones más resistentes que tenemos en el cuerpo, ¿no? Como son las coronas dentales. Lo que vemos es que tiene un carácter progresivo, pero muy progresivo, que tenga el alcance que tiene, como hemos visto en las mismas, en la autopsia, tiene un alcance de mucho tiempo. Estamos hablando que ya no solo es una oquedad a partir de la cual pues se ha quedado registrado una serie de restos alimentarios que de manera progresiva se van generando un ambiente acídico, que van generando un canal a partir del cual entran. Estamos hablando que ya ha colonizado la sección interna y además lo ha debilitado tanto que se ha llegado a fracturar desde la sección intermedia hacia lateral, lo cual estamos viendo que dos cosas: primero, que tiene una proyección muy larga en el tiempo, y segundo, lo que estamos viendo también es que esta infección
implica un dolor increíble, ¿no? No sé si he tenido la mala suerte de tener un dolor de muelas en esa misma zona, bueno, en otra muela, ¿no? Pero en esta sección, y es una locura de dolor lo que se tiene, ¿no? Es decir, incluye medicaciones, incluye tratamientos, porque lo que están haciendo es eso, ¿no? Hacer una alteración de la composición natural del diente, es decir, que ya no tenga esa función que tienen los molares, como es la trituración de la comida, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, es normal, ¿no? En los casi 20 años de experiencia lo que más vemos es que los dientes que más cariados que solemos encontrar son los molares y sobre todo en la sección de las coronas. Por eso mismo, ¿no? Ya no solo por la utilidad que va a tener de por sí, que es la de triturar comida, sino porque también tenemos que van a tener más recovecos y mayor superficie que vaya a tener el resto de los dientes. Eso implica que se ha podido quedar atrapado esos restos alimentarios que con el paso del tiempo se van haciendo cada vez más acídicos, genera un canal y a partir de este canal entra dentro de la matriz del diente y a partir de aquí genera pues exactamente eso, ¿no? Unos dolores tremendos y además vemos que ya no solo tiene una caries, sino que además está fracturado. Entonces, dolor por supuesto. Y también vinculado respecto a la otra parte, la probabilidad de que esto suceda post-mortem es prácticamente nula. Estamos hablando que es una caries de mucha proyección, porque nosotros a nivel del esmalte dentario tenemos una de las composiciones físicas más fuertes que tenemos dentro del esqueleto. Por eso es un punto clave a la hora, por ejemplo, de poder recuperar restos genéticos, pues porque van a estar perfectamente encapsulados. Tenemos una corona dentaria que lo que va a hacer va a ser proteger la parte débil, que es la parte expuesta del diente dentro de la mandíbula, y por la parte interior tenemos la mandíbula, ¿vale? Con su serie de elementos que también son protectores. Entonces vemos que para poder vencer a esa resistencia implica una proyección muy larga de un ambiente acídico generado por la caries. Por lo tanto, la probabilidad de que haya sucedido post-mortem es prácticamente nula, por no decir nula absoluta. Y menos con una proyección como tal. Es posible que de alguna sección remota, ¿no? Que pueda sobrevivir y la caries, es decir, el elemento acídico que va a suponer, el ambiente acídico que va a suponer esto, pero no haría ese agujero y mucho menos fracturaría de esa manera, ¿no? Porque una pequeña pregunta, Ricardo. Se llega a teorizar o comentar, supuestamente, si hacemos la cronología oficial de los hechos, que tanto Antonio Anglés como Miguel Ricard golpean a las niñas en repetidas ocasiones en la cara o en la boca. ¿Esa fractura o esa degradación que tiene la muela podría haber sido producto de un golpe y que se hubiese acrecentado de una caries ya existente, o tal y como se ve en la fotografía, esa caries ya hubiese ocasionado previamente o independientemente de un golpe en la acción de las torturas, esa caries enorme, ese agujero y posiblemente un flemón? Bueno, son dos cosas diferentes, caries y flemón, pero vaya, respecto a lo que me comentas, que si puede ser fruto de un golpe directo, la fractura va desde arriba hacia abajo. Puede ser un golpe directo, no creo, pero definitivamente se pueden juntar dos cosas. Primero, la debilidad extrema que va a tener esa muela, pues porque ya ha vencido la resistencia a partir de la caries. Y segundo, los que somos bruxistas, ¿no? Cuando estamos en una etapa de un estrés muy elevado, como evidentemente estarían las chicas, ¿no? Tenemos tendencia a cerrar la mandíbula muy fuerte, ¿no? Y eso puede ser también una situación que pueda dar como resultado esta fractura, porque más que una rotura como tal de impacto, absorción del golpe y expansión, ¿vale? Que es lo habitual a la hora de generar estos golpes de impacto directo, yo creo que tiene más que ver con una fractura que por presión mecánica generada a partir de una fuerza de compresión, es decir, que venga la fuerza de arriba hacia abajo. Porque además estamos hablando que es una muela que ya está completamente debilitada y además está hueca, la probabilidad de fracturarse es muy elevada. Claro, yo creo que no irían, es decir, un golpe directo en esta sección no lo rompería de esa manera y además no afectaría a un solo diente, porque ten en cuenta el tamaño de la mano con la proporción que vamos a tener dentro de la mandíbula. Afectar a un solo diente es prácticamente imposible, y para romper un molar, ¿vale? Que es verdad que aun a pesar de que sea
de que sea muy debilitado en este caso, vemos que ese impacto también tiene que afectar necesariamente a la mandíbula, porque al fin y al cabo, a pesar de que esté el diente más debilitado, sigue siendo en cierto modo más resistente que el propio hueso, tendría que afectar también el hueso alrededor. Un flemón es diferente, un flemón implica una infección que implica también las raíces dentales, es diferente completamente. Y viendo la fotografía, ¿crees que no hubiese tenido con esa caries tan enorme un flemón? O sea, no se ve a simple vista. Una de las características que vemos nosotros a la hora de poder diagnosticar un flemón a partir de un esqueleto, ¿vale? Es que las raíces se hinchan, se inflaman y de manera progresiva lo que hacen es degradar el tejido hasta quedar completamente expuestas. Es posible que sea un paso intermedio, porque lo que no vemos exactamente son las raíces. Pero si están inflamadas y tal, antes de llegar a hueso, pasa evidentemente antes por tejido orgánico. Puede tener un flemón, pero que no haya llegado a hueso. Entonces, flemón puede ser porque pueda tener un efecto reactivo y además que tiene un diente muy cariado y muy infectado. Entonces, es muy probable que lo tuviera, pero a nivel osteológico no se ve con mucha claridad. Comprendo. ¿No hay algo que aportar sobre lo que ha explicado Ricardo? No, totalmente de acuerdo. Bueno, también comentar que yo no he visto las fotografías de las autopsias, esto lo quiero dejar claro, porque no estoy ni formada ni habilitada legalmente para hacer comentarios sobre restos óseos ni restos de tejido humano, ¿no? Entonces, para evitar también que estas fotografías se extiendan, que las tenga el menos número de personas posible y todo, como tampoco iba a poder aportar nada, las ha visto Ricardo y yo estoy por si puedo aportar algún comentario como criminóloga por haber trabajado con él y bueno, estuve implicada en la reconstrucción del retrato robot, ¿no? Que por eso empezamos a ver esta colaboración y por si puedo añadir algo. Pero todo lo que es restos óseos, autopsias y similares, aprovechad que está aquí Ricardo y le sacáis a él la información que vais a aprender muchísimo. Perfecto, lo haremos. Pues nada, la siguiente pregunta es que una de las cosas que también se han comentado bastante es la no deformación de los proyectiles que atraviesan los cráneos. Pese que al que tuvieron que chocar con varios de los huesos en la cabeza, deberían teóricamente, o por lo que pensamos la gente que somos profana en materia, haberse deformado. Ricardo, ¿esto es normal? Si no es normal, ¿a qué se pudo haber debido que no se deformasen los proyectiles? Pues la balística forense es un mundo completamente aparte, ¿no? Es decir, son muchos los factores que van a depender del resultado final. De manera general, nosotros lo dividimos en 3 grandes bloques, lo que sería la tafonomía interna, la balística interna, que serían aquellos procesos que van a venir desarrollados pues, desde el momento en el que se introduce el proyectil hasta que abandona el arma, ¿vale? El segundo sería la tafonomía, la más compleja de todas, por lo menos para mí, ¿no? Que sería la balística intermedia, ¿vale? Que sería aquella que lo que sucede desde que el proyectil abandona el cañón hasta que impacta o no en el objeto, ¿no? Y finalmente pues tenemos la terminal, que es eso, ¿no? Cómo impacta el objeto, es decir, cómo impacta en el objeto el propio proyectil. De esta manera lo que tenemos es que las variantes son muchas. De hecho, ahora venimos de terminar justo ayer un proyecto en Cuba sobre un cementerio de esclavos en el que había aparecido pues, una esclava doméstica afrodescendiente, ¿no? de unos campos de caña de azúcar allí en Cuba, en una región pues un poquito más al sur de La Habana, y había aparecido con un disparo en la cabeza, y estamos hablando de meses antes de la revolución que dio origen finalmente a la guerra de independencia. Hablamos de más de un siglo, ¿no? de esto. Estamos hablando, pues el baremo que se maneja es 1896-1898 y nos ha costado aún así poder hacer esta reconstrucción, ¿vale? Evidentemente el proyectil no estaba allí porque no era el sitio donde la habían asesinado, la asesinarían y luego la echarían al cementerio de esto, ¿no? Pero implica que hay muchos factores respecto a esto sobre esto, ¿no? El tipo de arma que se utiliza, ¿vale? El tipo de proyectil que se utiliza. Va a depender también la distancia, va a depender el medio en el que ocurra, en el hueso en el que impacte, ¿vale? Todo eso son una serie de factores que van a dar finalmente esta deformación. Cuanto más cerca esté, más daño evidentemente se va a llevar el cráneo, porque menos tramos intermedios ha tenido el proyectil desde que salió, ¿vale? Hasta el impacto. Por lo tanto, las variabilidades que va a tener este proyectil y este impacto van a ser cada vez menores. Un disparo a bocajarro lo que va a hacer va a ser
generar una explosión realmente, ¿no? Porque apenas ha podido dejar el cañón y ya está dentro de la otra sección, y por lo tanto implica que la fuerza es inmensa a la hora de poder generarlo. Cuanto más nos vayamos alejando, menos fuerza va a tener el proyectil, ¿vale? Y es verdad que en la gran mayoría de las ocasiones el proyectil siempre va a acabar perforando el hueso y causando daños graves o la muerte a la persona, ¿no? Porque la resistencia que va a tener un hueso va a ser siempre inferior, o bueno, en condiciones normales siempre inferior a la capacidad de fuerza que vaya a tener el propio proyectil. Entonces el proyectil va a tener una fuerza superior a la resistencia del hueso, fractura y entra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los proyectiles se pueden deformar de muchas maneras, ¿vale? Pero generalmente es en el momento en el que impacta, es decir, el momento en el que sale el proyectil del arma de fuego, ¿vale? Es decir, se genera pues eso, ¿no? Se carga el arma, se abre a través del movimiento del martillo, ¿no? Y al apretar el gatillo el martillo se libera, el martillo golpea al percutor, el percutor lo que va a hacer va a ser activar el proyectil, ¿no? El cartucho de la bala, genera una explosión y el proyectil va a salir a través del cañón, ¿vale? Generalmente estriado, ¿no? Lo que generalmente encontramos con este tipo de armas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el proyectil va a salir lanzado con una fuerza giroscópica que lo que va a hacer va a ser vencer muchas cosas, porque esto se utiliza pues para ya no solo para dar una mayor velocidad, una mayor resistencia, sino también para dar una mayor precisión. Una fuerza concentrada de manera giroscópica hace que el proyectil vaya lo más lejos y lo más recto posible, porque tienen menos interferencias, porque la resistencia del viento y la aerodinámica va a ser menor. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que el proyectil impacta en el cráneo, ¿vale? Va a generar una fuerza giroscópica sobre la superficie que normalmente va a ser superior a la resistencia entre un ambiente acuoso, como es la zona del cerebro más los líquidos dentro de la bóveda craneal. Cambiaríamos una situación, una posición de física propiamente dicho, porque entramos ya en física de fluidos, ¿no? Entraría el proyectil, al entrar en una densidad diferente, lo que va a hacer va a ser reducir drásticamente la velocidad, ¿vale? Para luego salir de una manera mucho más inestable por el lado contrario. Si hay muy poca distancia, implica una explosión dentro del mismo, porque la fuerza que ha generado es inmensa y genera una explosión de dentro hacia afuera y implica eso, ¿no? Esta fractura. La deformidad del mismo va a depender de qué grado de resistencia vaya a tener el proyectil con respecto a esta zona de impacto, porque al fin y al cabo, en el momento en el que sale el proyectil respecto al arma, en el momento en que empieza a viajar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el cañón hasta la zona de impacto, se puede deformar, pero es muy poca la situación, ¿no? Lo que nos va a dar el cambio va a ser el impacto y la salida. Cuando el impacto, en el momento en el que si hay una fuerza muy grande, ¿vale? Al entrar dentro de este ambiente acuoso, por lo general lo que hace es generar una fuerza de compresión que pone en tensión también al proyectil, y lo normal es que se deforme, ¿vale? En cierto modo, ¿vale? Pero cuanto más, por ejemplo, el momento en el que más se va a deformar un proyectil va a ser cuando este va a ser impactado en un elemento duro. Pues hablamos de piedra, hablamos del suelo, hablamos de metal. En un cráneo es algo más complicado, porque ya no es porque esté impactando en un objeto duro. La deformación va a venir a partir de los cambios de densidades, ¿no? En el momento en el que una fuerza muy grande entra en un ambiente acuoso, genera una resistencia y genera una presión que lo que hace es deformarlo, ¿vale? Entonces eso es lo normal que ocurra. Por eso la salida y la entrada del proyectil y la salida son muy diferentes, porque en el momento en el que salga tiene una deformidad inherente, porque ha entrado dentro de un ambiente en el que la presión es mayor. Entonces lo normal es exactamente eso, ¿vale? Que se deformen de un modo u otro. Ahora, cuanto más cerca esté, más fuerza hay, más remanente de fuerza hay, y el proyectil en determinadas condiciones puede salir menos deformado, ¿vale? Porque también hay que tener en cuenta la zona donde se ejecutó el disparo. Hay zonas donde tenemos mayor y zonas donde tenemos menos resistencia. Si es un disparo en la sien, por ejemplo, la resistencia que tenemos es muy pequeña, porque es el punto en el que van a encajar pues dos pequeñas láminas de hueso, ¿vale? Porque nosotros, a la hora de poder mover la mandíbula, necesitamos que estén unidos a una sección del temporal, y el temporal que va a encajar con el parietal. Bueno, implicaría que para poder tener estas zonas de inserciones se tiene que rebajar el resto de la densidad del cráneo para poder albergar esta musculatura, y hace que la resistencia sea mucho menor. Pero un disparo en la nuca, la cantidad de fuerza va a ser mucho mayor,
que vas a necesitar para vencerlo, porque tenemos una de las zonas mucho más fuertes. Ahí tenemos las zonas de inserción de los músculos del cuello y la parte alta de la espalda. Eso va a implicar que para vencer esa resistencia tiene que ser mucho mayor. Pero bueno, un disparo en condiciones normales puede fracturar las dos, pero sin ningún tipo de problema. Lo que va a diferenciar va a ser los resultados finales, cómo se va a manifestar el hueso como resultado, y también la distancia y el tipo de proyectil. Los que menos se deforman en este caso van a ser proyectiles que van a estar vinculados al mundo militar. Hablamos, por ejemplo, aquellos proyectiles que están destinados a, que tienen una forma aerodinámica con el objeto de poder llegar lo más lejos posible, lo más recto posible. Porque al fin y al cabo, dentro del mundo militar, lo que se busca es que yo estoy armado, mi enemigo está armado, voy a estar lo más lejos posible de él porque me puede matar a mí también, ¿no? Claro. Entonces lo que se busca es, para poder ganar distancia, hay una serie de parámetros que van cambiando. Uno es la estructura del proyectil, ¿vale? Otro es la forma de la boquilla del casquillo, ¿vale? Por ejemplo, otra puede ser el tipo de mecanismo de disparo, la longitud del barril, la cantidad de pólvora, etcétera, etcétera, ¿no? La no deformación está más vinculada a armamento militar, que imagino que no sería el que utilizaron, sino que utilizarían armas cortas. Dentro de las armas cortas, la posibilidad de la no deformación es relativamente baja. Por eso mismo, porque el proyectil, en el momento en el que entra, se enfrenta a un ambiente físico mucho más denso. Sí, denso quizás sea la palabra, que el que va a tener, por ejemplo, cuando el proyectil circula por el aire. En el momento en el que ejerces un disparo, por ejemplo, a una zona a una piscina, por ejemplo, ¿no? que hay prácticas que se utilizan pues para ver hasta qué punto es letal un arma con individuos que se encuentran sumergidos, ¿no? A partir de determinada cantidad de agua, el proyectil está completamente deformado y se para. Cuanto mayor densidad vaya a tener el ambiente en el que va a estar moviéndose el proyectil, más deformidad va a tener. Entonces, en este caso, lo que encontramos es que lo habitual en este caso es que siempre esté deformada, porque va a encontrar este cambio de resistencia. El momento en el que el proyectil se dispara, va por el medio aire, ¿vale? Que sí, que evidentemente tendrá una humedad relativa, etcétera, etcétera, una fricción del viento, una fricción de la atmósfera, el peso de la atmósfera, la gravedad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el momento en el que entra en este ambiente acuoso, la densidad que va a disponer va a ser mucho mayor. Por lo tanto, la tendencia es a generar una explosión dentro del cráneo propiamente dicho, y además una deformidad del proyectil. Comprendo. Entonces, lo de la no deformación es una alteración que puede suceder, ¿vale? Pero definitivamente no es lo habitual. Vale, Ricardo y Noelia, la siguiente pregunta sería un poco relativa, la voy a cambiar un poco de cómo nosotros la íbamos a formular, ¿de acuerdo? La cuestión es, en los dientes de las víctimas, de varias de ellas, aparecen incrustaciones calcáreas, y ahora que, sobre todo en este caso Ricardo, porque Noelia ya ha dicho que no ha podido ver las fotos, que has visto que los cadáveres están cubiertos de una masa arcillosa, ¿podría ser la incrustación calcárea en los dientes y luego el recubrimiento arcilloso la muestra definitiva de que efectivamente pudo haber un doble enterramiento? Pues el asunto es que estamos viendo que hay dos tipos de terrenos diferentes. Las concreciones calcáreas por un lado, y por otro lado ese suelo arcilloso que finalmente las va a terminar recubriendo. Es relativamente normal. Perdona que te corte. ¿Confirmado para ti como experto que hay dos tipos de tierras diferentes en los cuerpos? Definitivamente, si tiene concreciones calcáreas en los dientes y por otro lado tenemos esta zona arcillosa, es muy difícil que sea de otra manera. Quiero decir, en un principio estamos hablando que son terrenos completamente diferentes. Nosotros, cuando hablamos de procesos post-mortem, solemos dividirlo en bloques en función de cuál es el origen de este proceso post-mortem o taxonomía, ¿no? Y uno de los más importantes va a ser el geológico, que va a ser el punto en el que, una vez que el individuo va a estar enterrado o parcialmente enterrado, de qué manera afecta al suelo a la preservación de estos tejidos, ¿no? Y lo puede hacer de tres maneras fundamentalmente. Uno de ellos es a partir de la acidez del suelo, porque cuanto más ácido, más básico sea, más rápido tiene tendencia a poder degradarse los tejidos.
en función de la presión mecánica. Cuanto más suelo, cuanto más material vaya a tener encima, más peso va a aguantar y por lo tanto más posibilidades de que se fracture el esqueleto. Y finalmente otra de las partes importantes es el tipo de suelo que tenemos, porque nos van a dejar unas marcas diferentes cada uno de ellos. No es lo mismo enterrar, por ejemplo, en cal, que la cal te va a dejar pues unas manchas más o menos irregulares de color blanco en la zona de las superficies, un suelo ferroso, por ejemplo, que te suele dejar unas manchas de color rojizo, por ejemplo, ¿no? Que unos que tengan una composición incluso completamente diferente. Por concreciones calcáreas yo entiendo que hablamos de arena, de una especie de arena, vaya, que se van quedando atrapados dentro de los dientes, dentro de los espacios que hay. Exacto. Interdentales. Pero sin embargo luego el barro que tiene alrededor, este barro arcilloso, que es muy difícil de quitar, como ya habéis visto en las autopsias incluso, ¿no? Porque es intrusivo, recubre todo el cuerpo y tal. Me habla, si no de dos periodos diferentes, que sería lo más normal, nos hablaría de un periodo, es decir, de un único periodo con dos tipos de tierras diferentes. Pero si solo lo tiene una y no el resto, la posibilidad es mucho más remota. Tiene más posibilidades. Lo que la lógica me indica va a ser que una de las niñas vaya a estar enterrada temporalmente en una zona y luego finalmente recuperan este cuerpo y las entierran a las tres en la zona arcillosa. Eso es lo que me indica a partir de estas evidencias, ¿no? Porque es verdad que dentro de esta zona arcillosa puede haber algún núcleo en particular de este estilo, porque aparte de los dientes que se pueden quedar incrustados mejor, hablamos de granos de arena. Entonces esos granos de arena entre los dientes se pueden quedar más o menos bien, pero el resto del cuerpo, en el momento en el que te lo desplazas, la arena se va distribuyendo y se va perdiendo por el camino. Sin embargo, la arcilla no, la arcilla es intrusiva, la arcilla se pega y ahí se queda, ¿no? Y en el momento de poder enterrarlos, implica que si las tres tienen esta sección y aparte de esto una de ellas tiene arena entre los dientes, lo que más me indica la lógica, como os decía, es que una de ellas estuviera enterrada temporalmente en un lugar, por el motivo que fuera, o oculta en un lugar. No tiene por qué ser enterrada, puede ser parcialmente enterrada, por ejemplo, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya cuando tengan a las tres reunidas o de una por una, quiero decir, no tienen por qué enterrar las tres a la vez siquiera, ¿no? Tengan esta sección en el que ya definitivamente las tres terminen teniendo un recubrimiento a partir de esta tierra arcillosa, que es el que vemos definitivamente. Entiendo, Ricardo, que con esas incrustaciones calcáreas, ese tipo de arena, se podría haber determinado que ese primer estado de enterramiento, de haberse producido, se hubiese producido en una zona afín a un pantano, a un río, al mar o a cualquier otro lugar. Sí, realmente sí. La arena, las concreciones calcáreas las podemos conseguir prácticamente en la mayor parte de los tipos de tierra en forma de arena, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, el granito es muy difícil que te dé esto, ¿no? ¿Puede suceder? Sí, pero la posibilidad de estas concreciones calcáreas viene más vinculado a zona de más arena. Las zonas que están más cerca, por ejemplo, de un pantano, tienen tendencia a estar mucho más húmedas y a generar un recubrimiento. Entonces, respecto a este tipo, el origen tendríamos que verlo, pero tiene toda la pinta, como os decía, que oculto temporalmente en una zona y a partir de aquí ya reunimos de nuevo los cuerpos y los enterramos en otra. Eso es lo que me da a mí la idea de estas dos secciones, porque son dos procesos tafonómicos. Si bien dentro de un mismo bloque, como os decía, ¿no? Dentro del tafonómico geológico tenemos el tipos de suelo, y en tipos de suelo vemos que hay dos tipos de suelos diferentes que pueden convivir, pero que es mucho más remota la posibilidad. Lo más lógico y normal sería esta la situación. No olvidemos pues que esto de ser así o de confirmar las palabras, lo que dice Ricardo de manera profesional, nos descartaría completamente la hipótesis de que mueren todas el mismo día, a pie de fosa y en la manera en que la versión oficial dice que pasa. Eso. Ya nos metería en no necesariamente en asesinos de élite y en cloacas del Estado, pero sí nos metería en una trama mucho más compleja de la que nos han contado. Correcto. Creo que Noelia quería apuntar algo. Sí, quería añadir algo que va un poco en la línea que comentaba ahora Eddie de la trama más compleja, y es que, bueno, según lo que comentaba ahora Ricardo, entiendo que este segundo tipo de suelo, de tierra, está en una única zona muy localizada del cuerpo, ¿no?
Claro. Y esto quería matizar que en ocasiones no es indicador de que todo el cuerpo haya estado en una zona distinta. Quizá han sido, parte de los restos óseos, no solo, que esto a nivel de investigación también es relevante. Claro, es decir, no es porque hayan estado, una de las posibilidades es esta, y luego tenemos también que el suelo no sea homogéneo, que tenga justo alguna zona de algún núcleo de concreciones calcáreas que hayan podido quedar introducidos en esta sección en particular, ¿vale? Pero las dos opciones existen, ¿no? De hecho, al parecer, digamos que hay como 3 tipos de tierras. Las incrustaciones calcáreas que aparecen en los dientes de Toñi, el barro general que aparece cubriendo todos los cadáveres, y luego hay una tierra concreta que se ve en 2 de los zapatos que tiene cierto nivel de luminancia y que al parecer no se corresponde con la tierra de la zona de la fosa de la Romana donde se encuentran los cuerpos. Claro, es que realmente lo que no cuaja no es el hecho de las incrustaciones calcáreas en los dientes, sino porque la tierra de la Romana tiende a ser calcárea. La historia es que hay unas arcillas muy llamativas y muy envolventes en una zona, recubriendo unos cadáveres que se hallan en una zona de tierra calcárea. Y además, dentro de toda esa bola de arcilla, que son ellas, en los dientes aparecen incrustaciones calcáreas. Curioso, cuanto menos. Sí, desde luego. Vale. Yo os digo, el suelo tampoco tiene por qué ser completamente homogéneo. Sí, claro. Os digo, ¿no? Tenemos esta sección que las posibilidades son estas realmente, ¿no? Puede ser una tafonomía diferencial en base a un suelo relativamente homogéneo, o que efectivamente estas chicas han tenido un proceso dentro del mismo hasta que finalmente son enterradas, en la que han estado en contacto directo con otras tierras. Entonces, las dos opciones están ahí. Vale. Esto sería también cuestión de mirar los registros del suelo en la zona, porque, claro. Bueno, en este caso diría que no, pero a veces cuando nos encontramos a este tipo de casos nos encontramos con que ha habido jardinería, o sea, que han habido cambios en el diseño urbanístico en la zona y que pueden haber traído camiones de tierra de otro sitio, ¿no? Para alisar el suelo o lo que sea, o cosas similares, y entonces se crean estas como burbujas, hablando mal, en el suelo de otras tierras que vienen por alguna construcción extra que se ha hecho en ese sitio. Sí, como si fuese un aporte o una contaminación al respecto, ¿no? Vale. Pues vamos claro, pero estamos, perdona, sí. Manu, pero estamos hablando de un sitio en plena montaña donde nadie ha hecho un aporte, no hay una construcción como tal, o bueno, estaba la caseta que estaba medio derruida ya de no sé cuánto, o sea, con maleza de la zona, en teoría, maleza autóctona. No, y que además de la zona donde se entierran los cuerpos, o bueno, donde aparecen los cuerpos, que es encima de en un alto, que es la fosa, a la caseta hay prácticamente 700-800 metros de distancia, por lo cual no tiene ninguna lógica. La siguiente pregunta, tanto para Noelia como para Ricardo, es que en uno de los cuerpos se observa que la columna está desarticulada. ¿Esto es posible de forma natural habiendo sucedido solo 75 días teóricamente desde su fallecimiento? ¿A qué se puede deber? Y si hubiesen actuado animales para desmembrar el cuerpo, ¿habría de forma inequívoca rastros de dentadura o de zarpas en los huesos que pudiesen determinar que ese efecto de desarticulación lo han producido animales? Bueno, respecto a la desarticulación de la columna, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los procesos post-mortem son diferenciales. Que 3 personas estén enterrados en una misma zona no significa que las 3 se vayan a degradar exactamente igual. Van a tener diferencias, ¿no? Porque van a depender de muchas cosas, ¿no? Del tipo de suelo que tengan, porque como hemos visto antes, puede ser que justo tenga un núcleo diferente en una zona y por lo tanto lo puedan acelerar, o en otras que lo puedan reducir, ¿no? La cantidad de humedad, si tiene una incidencia de luz, animales, como bien decís, como plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Entendemos que es una fosa común y estuvimos trabajando durante años en fosas comunes, tanto en guerras como tanto en Europa como en Latinoamérica, y una de las cosas que nos encontramos es que las fosas comunes actuales, quiero decir, hay un proceso diferencial bastante avanzado respecto a
la degradación de tejidos. Cuanto más arriba esté el individuo, más acción va a tener primero la zona cadavérica y después va a ir siguiendo, ¿vale? Va a seguir bajando y la descomposición va a ser evidentemente diferencial. Habría que ver cuál es la posición de esta chica dentro de la fosa. Es la segunda. Comprenderlo. La segunda. Tendría esta parte de la columna, ¿se sabe si estaba más expuesta o estaba la otra completamente encima de ella? Estaba la otra completamente encima de ella. Aunque no hay referencia fotográfica, la descripción que hace el forense que acompaña a la secretaria y al juez es que el cadáver de la niña que está encima de Toñi tapa completamente el cuerpo de Desiree, que es la persona que tiene la columna desarticulada. Claro. Por de todas maneras, respecto a los animales, pueden afectar de muchas maneras, ya no solo es a partir de carnívoros, como decís, ¿no? Sino que los animales pueden afectar de muchas maneras. Nos hemos encontrado casos en los que han utilizado los cuerpos como refugio, por ejemplo, o como zona de paso, que hayan creado allí una madriguera, que se hayan quedado temporalmente allí y después se hayan marchado. Esa situación sí que la hemos visto, e incluso no madriguera propiamente dicha, sino por ejemplo que hayan removido el suelo y lo hayan utilizado para acostarse jabalíes, por ejemplo, ¿no? Zona de eso que sí que lo hemos visto, sobre todo en zonas de bosque, ¿no? Pero efectivamente en el caso de que puedan utilizarlo para consumir la carne, tienen que quedar la marca de deslizamiento de los dientes de manera más o menos normal, ¿vale? Porque de hecho las marcas de dientes los hemos encontrado a día de hoy de dos maneras diferentes. Una de ellas sería pues roedores, ¿no? En los que van a utilizar los huesos para poder afilarse los dientes, que eso lo hemos encontrado relativamente muchas veces, ¿no? Y otras en situaciones un poquito más limitadas van a ser aquellas en las que nos vamos a encontrar que hayan ido carnívoros a consumir, ¿no? Estos cuerpos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un caso que estuvimos trabajando de la Segunda Guerra Mundial en unas cuevas en Eslovenia. Encontramos que los cuerpos los iban arrojando a través de una fosa vertical y se iban apilando en forma de pirámide, y ahí es un poco lo que te decía, ¿no? La tafonomía es diferencial en función de por dónde entra la zona cadavérica, va consumiendo y después va pasando al siguiente, por eso os comentaba. Pero luego también vemos que en algún momento pues entraban carnívoros, consumían la carne de los individuos, que espero que estuvieran fallecidos por lo menos, porque tendría que ser terrible esto, ¿no? Que está completamente incapacitado y que venga un carnívoro y te esté comiendo, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que estas, ¿no? Como método defensivo propio, ¿no? Queremos creer, ¿no? Que por lo menos ya estaba fallecido, ¿no? Claro. Y lo que encontramos es que utilizan sobre todo los caninos para generar el desgarro de la carne, que es un poco lo que utilizan también los animales, ¿no? Hablamos de marcas de deslizamiento y marcas de punción para poder generar una presión para poder separar el tejido orgánico del hueso. Y creo, no he visto nada referente a que hubiera ese tipo de marcas de dientes dentro de la zona de la columna. Pueden ser, yo creo que de haber sido la marca es evidente, entonces tendría que haber hecho alguna referencia en un principio. Y si no fuese por tema de la acción animal, en 75 días vuestra experiencia, tanto la tuya como la de Noelia, es normal que una columna que sin ninguna acción animal y encima de un cadáver que está teóricamente protegido por un cuerpo arriba y un cuerpo abajo se desmiembre de forma automática? Nosotros tenemos dos maneras de descomponernos. Por un lado tenemos la descomposición interna y la externa. En el momento en que nosotros fallecemos, pues nuestros órganos internos y nuestros sistemas defensivos comienzan a consumirse, que es el proceso de autólisis, y eso también es un poco diferencial. Que queden completamente al descubierto, lo más probable en este caso, si me decís que no hay marcas o por lo menos el informe no habla en absoluto de marcas de dientes, de desgarros, etcétera, etcétera, puede ser una descomposición diferencial a partir del proceso de autólisis, que es una de las primeras secciones en las que concurre la descomposición humana. Y eso depende de muchos factores también, ya no solo la posición, sino también la propia naturaleza del cuerpo. De donde se acumule la sangre, de cómo se haya comido. Por ejemplo, si esta persona ha sido al haberle arrojado cuerpos encima y al haber estado dispuesta en determinada posición, la sangre se ha podido acumular en la zona de la espalda, y en el momento en el que haya sido arrojado a la fosa donde apareció,
del proceso de autólisis haya podido comenzar a partir del punto donde más cantidad de sangre haya. ¿Podría haber sido determinante, Ricardo, que esta niña es la que sufre 3 o 4 puñaladas en la espalda? Para que... Claro. Sí. El problema está que la fauna cadavérica va a entrar a partir de, o bien de orificios naturales, que es lo habitual, es decir, cuando llegan las moscas a poner las larvas, etcétera, los huevos para que luego saquen las larvas y las larvas comerse los cuerpos, ¿no? Van a utilizar dos sistemas. Por un lado, los agujeros naturales, aquellas oquedades que ya están abiertas de forma natural, generalmente por la boca, las orejas, los ojos, ¿vale? O también aquellas zonas donde haya sufrido violencia la persona, porque ya tienen una oquedad a partir de la cual pueden introducir dentro los huevos para que estén más seguros, puedan eclosionar y empezar a comer, y también porque ya tienen abierta la sección a partir de la cual pueden comer. Esta correlación seguramente sea lo más normal que haya podido suceder. Eli, creo que querías apuntar algo. Sí, no, yo quería preguntar, porque sí que es verdad que en algunas partes del cuerpo se describe que ha habido acción animal o que hay algunos señales de mordiscos, pero estamos olvidando que estamos hablando de cadáveres completamente vestidos, encima con tela vaquera, que en ningún caso muestra en la ropa estas señales de los animales. De manera breve, Ricardo, ¿esto es imposible o sería muestra de que anteriormente estas crías han estado expuestas, o estos cadáveres han estado expuestos a esta acción animal, desvestidas completamente antes de ser vestidas y puestas en otro sitio? Porque la ropa no tiene ningún tipo de daño, se refiere. No. Y esa ropa ha podido quedar levantada por algún momento por la zona de deposición. No hay constancia. Es que llevaban incluso la ropa interior. Claro, pues si la ropa no está dañada y hay marcas de mordeduras, puede significar dos cosas. O bien, como comentabais, que en algún momento pues quedaran expuestas y a partir de aquí procedieran los carnívoros a poder consumir la carne y después ser trasladada y después es que son situaciones un poquito más remotas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pones el cuerpo en la primera deposición, ¿no? Por ejemplo, sí. Queda descubierto y tal, lo dejas ahí guardado y te das cuenta que han entrado carnívoros y han empezado a consumir, y al cambiarlo del lugar vemos que pero significaría que además hubiera quedado la carne expuesta, porque si no está dañada, claro, los tejidos, significa que esa carne en algún momento ha estado expuesta, sí, y ha llegado además a nivel de hueso. Eso es. Porque han dejado marcas de alguna manera. Entonces llega un momento en el que, si no está dañada la ropa y la ropa con la que tienen es la misma con la que desaparecieron, en algún momento estas chicas estuvieron desnudas a merced, o por lo menos esta sección en concreto estuviera quedado expuesta para poder ser consumida, ¿no? a través de los carnívoros. Sí, vaya. Correcto. Sí, Noelia. Y aquí entraría un tema también de ver la intencionalidad que hay detrás de esto, ¿no? En qué momento, claro, decides volver a vestir los cadáveres y por qué enterrarlas vestidas, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que si una persona quiere deshacerse de la ropa, sí que de cuando ha cometido un crimen, ¿no? Un homicidio, un asesinato, lo que sea, sí que es habitual esta ropa deshacerte de ella dejándola con los propios cadáveres, ¿no? Porque estás impidiendo que se expanda más lo que sería la huella de esta persona. Pero cuando haces esto, generalmente no te paras a vestir el cuerpo. No sé si me explico. Sí. La dejas en la misma fosa, pero no te paras a ponerle la ropa interior, por ejemplo, a esta persona. De hecho, es inmensamente llamativo que solo uno de los 3 cuerpos posee los calcetines. En 2 de las niñas, los calcetines, que es el único objeto que falta, porque aparecen con sus monederos, o sea, con objetos de valor, relojes, que incluso alguien puede llegar a presuponer que si lo han hecho 2 maleantes del montón, 2 ladronzuelos, esos objetos de valor se los lleven para venderlos o malvenderlos y conseguir un dinero. Y aparece absolutamente todo, a excepción de los calcetines de 2 de los cuerpos, que también es muy, muy llamativo. Totalmente. ¿Eli? Sí, bueno,
apuntar, no olvidemos que incluso en el caso de Miriam, que era el cuerpo número 3, aparece un brazo desmembrado y la cazadora aparece colocada del revés y abrochada, abotonada a la espalda, sujetando este brazo. Lo que muestra una intencionalidad clara de decir, tenemos esto aquí, ¿cómo hacemos para unir el puzzle? Bueno, sí, parece que en ese aunque caso... sea un poco macabro, ¿no? Pero parece evidente que en ese caso el brazo de Miriam estaba previamente desmembrado o desarticulado, si es el término correcto, y que cómo está colocada la cazadora tiene una clara intencionalidad de mantenerlo unido al núcleo del cadáver, ¿no? Vale, yo así un poco también lo mismo, de manera rápida, porque ya hemos entrado un poquito en el tema de la fauna larvaria. Viendo los informes y la escasa cantidad de fauna larvaria, sin embargo, un poco en contraste, ¿no?, con el avanzado grado de descomposición de algunas partes de los cuerpos, no es llamativo que en unos cuerpos que están así y que llevan 75 días enterrados aparezca una cantidad tan escasa de fauna larvaria tal como detallan los forenses de la primera autopsia. Pues es que la fauna larvaria, el momento de la descomposición, como os comentaba antes, es diferencial porque va a depender también del medio en el que se encuentren, ¿no? Y la fauna cadavérica no va a estar exento tampoco de esta sección. Lo que nos encontramos es que depende del acceso que vayan a tener, por ejemplo, la fauna cadavérica a la zona de enterramiento, va a tener también el medio en el que esté hecho, el clima en el que suceda, ¿no? Pero 75 días ya tendría que estar una descomposición un poco más avanzada en este caso, pero claro, también dependemos que de esta sección. Hablamos que todo el proceso que va a suponer este proceso de, ¿cómo llamarlo? No es intercambio, este proceso de evolución respecto a la fauna larvaria, lo que nos encontramos es que primero, como os comentaba, va la mosca, dejan los huevos van, finalmente eclosionan, van creciendo las larvas, ¿no? Y a partir de aquí se van alimentando. En el momento en el que ya hayan alimentado suficiente, se marchan del sitio. Entonces puede ser que, ya te digo, yo de intervalo post-mortem, como decía, yo de tejido blando, por suerte no he tenido que trabajar mucho, me especialicé en restos óseos fundamentalmente, ¿vale? Pero hay un momento en el que, una vez que haya consumido lo suficiente, esta fauna larvaria se marcha. Pero claro, los 75 días son muchos días. Pero, entonces, puede ser que en 75 días sería extraño que hubiese todavía gusanos, porque prácticamente lo que se observa son dípteros, son gusanos, claro. Y además bastante pequeños. Claro, son estado larva que nos está indicando que desde el momento en el que eclosionan, pues todavía están en fase de alimentación. Pero habría que ver también el cuerpo, que tampoco está totalmente descompuesto, sino que es una descomposición puntual en una zona, y luego todo esto va aumentándose. El hecho de que no haya tantas larvas puede ser por un factor externo, que hayan acudido depredadores a la zona y que hayan sido, o que es una zona donde tengan depredadores naturales y hayan sido consumidos. Eso tendremos que hacer un estudio ecológico de la zona para poder verlo, ¿no? Porque en estado de larva también ellas son alimento para otros depredadores. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, avispas, escarabajos, ¿no?, que son los que también se van a alimentar de estas larvas. Entonces tenemos que ver también ya no solo eso, sino si tenían estas larvas depredadores naturales en la zona, que también puede modificar todo esto. Vale. Pues la siguiente pregunta, y volviendo un poco al tema de los disparos, sería si se puede asegurar, viendo las fotografías, si esos 3 disparos se realizaron con las niñas en vida. Si se observa en el agujero o en la zona del cráneo alguna reacción vital que pudiese determinar si el disparo se realizó en vida o fue ya post-mortem. Respecto a esto, he estado viendo los disparos, tienen cierta reacción, ¿vale? Es decir, genera una reacción de cierto modo, pero lo que nos estamos viendo en este caso es que nosotros dividimos la temporalidad de los traumas en 3 grandes bloques: antemortem, perimortem y postmortem, que es un poco el conocimiento popular, ¿no? Pero tenemos un problema a la hora de poder definir postmortem, porque hay un punto en el que existe un proceso que se denomina intermedio, que se llama postmortem reciente, en el que
lo que vemos es que el cuerpo va a reaccionar como si estuviera vivo aunque no lo estuviera, porque nosotros al momento de fallecer no es que nos desconecten y automáticamente estamos apagados, ¿no? Sino que podemos tener núcleos celulares que puedan funcionar de manera autónoma en un momento concreto, porque las células van a necesitar alimento, temperatura y agua para poder sobrevivir como cualquier ser vivo, y en el momento en el que se pierde toda esta estabilidad, las células pueden morir, pero pueden tener cierta autonomía. Nosotros nos hemos encontrado cuerpos que han mostrado fracturas que podían ser perimortem, identificadas como perimortem, por haber sido arrastrados boca abajo en un bosque para ocultar después los cadáveres, y han respondido como postmortem, como perimortem, cuando definitivamente eran postmortem, ¿no? Entonces, reacción tiene. Lo que pasa que no sé decirte si han sido muy postmortem, que no creo, es decir, si ha sido estando vivas causa de la muerte, que sería lo más normal del mundo, o si hayan fallecido antes y después le dan un par de disparos para asegurarse y que haya reaccionado como si estuviera vivo, pero no así, ¿no? De hecho, creo que además, sí. Creo, Ricardo, y si no que me corrija él, hay creo que es en el cráneo de Tony, hacen los 6 médicos forenses de Valencia una observación, curiosamente en ese cráneo, que dice se observa escasa reacción vital, pero solo lo hacen en el cráneo de Tony. Escasa reacción vital con respecto al disparo. Al disparo, pues implicaría eso, ¿no? Que en el momento en el que el proyectil impacta dentro del cráneo, hace lo que hablábamos, ¿no? Este juego de impactos entre fuerza y resistencia. Si la resistencia va a ser menor, en este caso, implica que los remanentes de energía van a ser menores y por lo tanto la explosión o la pérdida de continuidad del tejido como resultante del trauma va a ser menor también. Lo que nos está indicando, si al tener escasa reacción implica que la distancia que hay desde el que se dispara hasta que llega el proyectil a la chica es bastante amplia. Por lo tanto, la diferencia de fuerza que hay entre el impacto de generado, es decir, la fuerza generada a partir del impacto del proyectil y la resistencia del hueso, están más o menos a la par, lo que nos indica que la distancia podía ser bastante grande desde el momento en el que se diga, y tener unos remanentes de energía relativamente escasos, pero para eso sí que necesitaríamos realizar una serie de estudios biomecánicos para poder ver de dónde procede el disparo, que eso es relativamente fácil, pero también a partir de los remanentes de energía generar unos cálculos que nos vayan a indicar la distancia aproximada en función del tipo de arma que se haya utilizado, en función del tipo de proyectil, para poder calcular la distancia, que es un poco el trabajo que venimos de hacer ahora mismo en Cuba, como os comentaba, ¿no? Claro. Entonces, si tiene una escasa reacción, lo habitual es que el disparo sea desde bastante lejos, con un arma corta. Sí, lo que pasa, claro, lo que pasa es que teóricamente, si hacemos caso a la descripción que hace Miguel Ricard, basándonos, obviamente, en lo único que podemos hablar, porque de las versiones alternativas no hay ninguna referencia escrita, es que los 3 disparos se hacen prácticamente a boca de jarro. Claro. Pues el asunto está en que si hay esa escasa reacción, sería que la niña estaría prácticamente muerta o hubiese... Definitivamente postmortem no sería, pues porque en el momento en el que los huesos son muy frágiles, son extremadamente frágiles cuando se secan. Ajá. Entonces es como disparar un jarrón, o que se te cae un jarrón o un cristal, se va a hacer pedazos. Por eso mismo, porque ya no tiene capacidad de resistencia ninguna y el hueso está seco. Entonces implicaría que o bien es la causa de la muerte, o que está próxima a la muerte, o que es como otra opción, que puede ser lo que os comentaba antes del postmortem reciente, que es uno de nuestros mayores problemas a la hora de poder generar unas conclusiones respecto a esto, ¿no? Claro, nosotros en general, cada vez que tenemos que hacer, por ejemplo, una peritación, una de las cosas que nos suele llegar dentro del Instituto de Medicina Legal, cuando nos toca hacer una contrapericia, por ejemplo, es la definición del intervalo postmortem, porque hay ocasiones en las que es completamente imposible poder diferenciarlo. Entonces, ahí ya sí que nos lavamos un poquito las manos a ese respecto, porque puede reaccionar como si estuviera vivo, pero en verdad no está. Puede tener una muerte cerebral y puede haber dejado de respirar, pero el cuerpo todavía reaccionar como tal, pues porque tiene un núcleo celular que todavía se mantiene con vida, pues porque todavía tiene temperatura estable, tiene alimento y tiene agua. Entonces, en el momento en el que se pierda todo esto, las células ya empiezan a morir, pero puede aguantar unos minutos, pero poco más. Noelia, ¿querías apuntar? Sí, sobre el último que ha dicho Ricardo, que es difícil de saber para los forenses, ¿no? Este intervalo postmortem. También hay que tener en cuenta que es difícil de saber para el agresor,
o sea, en ese momento el agresor no es consciente de si la víctima está muerta o no, ¿no? O sea, puede pensar que no está muerta del todo e intentar matarla con ese último disparo y que realmente sí que esté muerta. Sí, podría. No, si no me equivoco, Ricardo que me corrija, pero a nivel de intencionalidad, muchas veces a nivel de juicio se mide, ¿no?, este intervalo por si... No sé si Ricardo, no sé si lo hemos perdido. Creo que es que se me ha cortado el último minuto. Ahí he dejado de escucharos. Vale, no, decía que igual que para los forenses es difícil de averiguar si la víctima realmente estaba fallecida en ese último disparo, para el agresor también puede ser difícil de saber, ¿no? Claro, y máxime si es una persona que no mata de manera habitual. Claro. Hablamos de muchas veces que incluso cuando hablamos de genocidios en los que hemos podido investigar, o hablamos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, ahí hemos encontrado evidencias de gente que, aun a pesar de que han sido asesinados por gente que están acostumbrados a estas situaciones, esta persona todavía sigue con... me quedan manifestaciones de que sigan con vida, ¿no? Entonces, si es una... Ellos exactamente pueden haber pensado que estaba dada por muerta, pero no lo estaba, o hacer unos disparos para terminar de cerciorarse, ¿no? Si ya para un médico, como decía, que estamos, o para alguien que nos dediquemos a esto, es complicado saber si está viva, la interpretación de las heridas, para una persona que no tenga formación o no tenga experiencia tampoco, ni siquiera del otro lado, quiero decir, ¿no?, en asesinar, pues ahí tenemos, ¿no?, la posibilidad. Claro. Eli. Siempre una cosa que ha llamado muchísimo la atención es los distintos grados de putrefacción que se dan en el mismo cuerpo, es decir, pues que haya una mano íntegra o que lo que son las piernas todavía contengan la piel, estén perfectas, y sin embargo que las cabezas sean calaveras y es más, que estén incluso desarticuladas. ¿Es esto normal? Bueno, como hemos estado hablando antes en otras cuestiones, tenemos que ver que la descomposición es diferencial completamente. Zonas donde se haya podido acumular mayor cantidad de materia orgánica, mayor cantidad de líquidos, por ejemplo, o sangre, es donde por la general va a comenzar la descomposición. Si tienen disparos en el cráneo, es normal que la descomposición comienza a partir del cráneo y luego vaya yéndose por otros lados. Entonces, si ponemos en vinculación dónde tienen las heridas y a partir de aquí ver cómo va evolucionando la descomposición, lo habitual que nos encontramos es esto. Una persona que tiene un disparo en el cráneo, lo normal es que la fauna cadavérica comience a consumir al individuo a partir del cráneo. O donde si tenía una serie de heridas en la espalda, como bien decíais antes esta chica, ¿no?, lo normal es que la fauna cadavérica aproveche esa ventaja y entrar dentro del cuerpo y a partir de aquí empezar a consumir de dentro hacia afuera. Es relativamente habitual, sobre todo en casos de muerte violenta. Vale, la siguiente pregunta, Ricardo, sería, sí. ¿Qué opináis, Ricardo y Noelia, qué opináis del distinto nivel de detalles apreciados por unos y otros forenses? ¿Es normal que haya, a la hora de analizar los cuerpos, tal discrepancia de detalles? O sea, ¿cómo analizando dos cuerpos unos pueden ver 60 lesiones y otro 250? Pues es que va a depender de muchas cosas, va a depender de ya no solo de la formación previa que vaya a tener el forense que lo haya visto, porque también la formación para obtener la titulación de forense puede ser perfectamente diferencial. Hubo una época en la que todo forense tenía que ser médico. A día de hoy lo que vemos es que las ciencias forenses se desplegaron en una serie de abanicos de subespecialidades y cada uno de ellos pues puede tener un criterio diferente. Luego también otra cosa muy importante de todo esto es la experiencia que tenga la persona. Una persona puede ver que hay 72 heridas, pero otra puede tener que haya 80. Pues se le hayan podido escapar 8, porque otros hayan podido ver restos de heridas en una zona donde ya ha comenzado la putrefacción, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas en las que va a variar un poco y ahí es un poco donde entra el peritaje judicial propiamente dicho para resolver estas diferencias de criterio entre dos profesionales forenses dentro de una misma sección. Entonces es relativamente fácil pues porque que suceda y además lo encontramos con relativa asiduidad porque siempre vemos que a la hora de ejercer una peritación, una valoración respecto a restos humanos hay discrepancias de criterio.
Entonces, por eso mismo, ¿no? La profesión va a venir definida de dos maneras, como os comentaba. Por un lado, la parte académica, por otro lado, la parte profesional y en base a experiencia. Una persona que tenga 40 años en la profesión va a ver mucho más cosas de una persona que lleve 3, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí también una persona que esté formada en medicina forense va a ver más cosas que alguien que esté especializado en medicina general o en patología, o alguien que sea biólogo, por ejemplo. ¿Vale? Todo eso, esa diferencia la encontramos de manera habitual porque existe una diferenciación entre criterios en base a formación y experiencia. Entonces ahí es cuando realmente contactan con los peritos y a partir de aquí tratan de resolver estas dudas. Vale. ¿Eli? No, sí, pero yo quería apuntar si es normal, porque tenemos en cuenta que tenemos a 6 médicos forenses ocupándose de la autopsia, ¿vale? De la primera autopsia. Eran 6, corrígeme en el número. Correcto. 2 de ellos catedráticos, ¿vale? Con sus dudas o sus problemas y tal. Es normal, o sea, realmente, que entre estos 6 médicos forenses se les escape hacer una radiografía o encontrar incluso una cruz de Caravaca incrustada o depositada en la columna vertebral de una persona que ha sido asesinada, porque a mí sinceramente me parece un poco de preocuparse. Claro, no, el mayor problema que encontramos con esto es el nivel de atención que hayan podido proceder durante el proceso de evaluación. Es verdad que hay ocasiones en las que el proceso de evaluación es más... Perdona que te corte, porque creo, sí. Ricardo y Noelia, viene a colación perfecta la pregunta. ¿Cuál es el tiempo estipulado que vosotros, pues, por vuestra experiencia, consideráis que un forense o un equipo de forenses deberían dedicar a hacer la autopsia de un solo cadáver para que no se les pasase ningún detalle que luego pudiese de una forma determinar para bien o para mal la investigación? Pues es que cada caso es un mundo. Hay situaciones en las que las veces son que en ocasiones son fáciles de poder ver, pero luego tenemos otras situaciones en las que el cuerpo es mucho más complejo de poder hacer. Lo ideal es poder ajustar los tiempos a la realidad que se tenga, pero hay muchas veces en las que no tenemos esa posibilidad. Lo mismo hay ocasiones en las que nos dicen que en 24 horas tenemos que analizar un cuerpo y bueno, si es este cuerpo está en buen estado y tal, pues se pueden hacer en 4 o 5 horas sin problema. Pero si te llega un niño o te llega una zona en la que haya huesos que estén mezclados entre sí, ¿no? O que estén mezclados o que tengan algún tipo de tratamiento post-mortem, tipo que hayan sido quemados, le hayan arrojado ácido o lo que fuera, aquí la situación se complica. Para mí, para poder hacer un informe desde que me llega hasta poder hacer la elaboración final, y para mí lo mejor que se me puede dar es una semanita tranquilamente en un cuerpo semicomplejo, quiero decir. Hay ocasiones en las que hemos tenido que trabajar casos en los que hemos tenido 3 horas para hacerlo, porque es el permiso que teníamos judicial para poder hacerlo. ¿El tiempo lo determina el juez? En ocasiones sí. Claro, hay veces que se tiene que levantar un cuerpo, tenemos que trabajar en la misma zona donde está depositado el cuerpo y con eso tenemos que trabajar. Lo mejor es que no nos pongan limitaciones en ese respecto, pero hay ocasiones en las que por el motivo que fuera corre prisa esta investigación, esta identificación y se mete prisa y pueden suceder las cosas. Lo que pasa que lo hago, si no lo sabéis vosotros, y para recordárselo a nuestros oyentes, el tiempo que tienen los 2 equipos forenses, por un lado los 6 médicos forenses de Valencia y por el otro lado Luis Frontera con su ayudante, es exactamente el mismo, y con la diferencia de que hay partes lesionales como los cráneos, zonas genitales, etcétera, que los primeros médicos forenses se extirpan y se les mandan directamente al Instituto Nacional de Toxicología aquí en Madrid, y Luis Frontera y su ayudante, creo que el apellido era Montes, el nombre ahora mismo no lo recuerdo de cabeza, actúan sobre, digamos, y se me permita la expresión, todo respetuoso, los restos que les dejan de las 3 niñas, y aún así, claro, siendo 2 personas, consiguen más resultados o más lesiones o más detalles que 6 médicos forenses que tienen la totalidad de los cuerpos, y siendo 6 personas, no solo 2.
Claro, es que el contexto en el que suceden las cosas también es importante, ¿no? Ellos quizá tendrían que hacer un análisis previo en el que tenían más tiempo para poder hacerlo. Hay ocasiones en las que tenemos un tiempo mucho más limitado por el motivo que fuera, pues porque este cuerpo tiene que ser enterrado a determinado momento, por el motivo que fuera, ¿no? Por cuestiones sanitarias, porque lo determina el juez o porque el tiempo que tenga reservado en este sitio termina. ¿Vale? Pero hay ocasiones en los que hemos tenido que trabajar pues con toda la tranquilidad del mundo y veces en las que tienes 3 horas para poder hacer todo lo que se pueda, ¿no? Nosotros estamos muchas veces sujetos al tiempo que se nos ha dado. Entonces, a partir de aquí lo que nos encontramos es eso, ¿no? De qué manera vamos a poder hacer las cosas con el tiempo y con los recursos que nos son facilitados, porque también es posible que ni siquiera estaban sujetos a los mismos recursos. Así es. Eli. No, yo quería, porque creo que viene tremendamente al caso, porque es cierto que pudiera ser o recursos o lo que quieras, que tenían los mismos recursos. Es más, Frontera en ese aspecto lo tuvo muchísimo más difícil, pero tampoco me parece normal que la persona, y esto yo creo Ricardo o Noelia, que estaréis de acuerdo conmigo, no es normal que la persona que estaba, creo que era Villalain, el doctor Villalain, ¿fue? Sí. Le dijera a Frontera, ¿qué autopsia más minuciosa está usted haciendo? Como intentando reprochar. Fue Fernando Verdú. Eso, perdón, Verdú. ¿Qué autopsia más minuciosa está usted haciendo a modo de reproche de que acabara ya? Esto no me parece muy lógico. Cuando lo que quieres es llegar a la verdad, pues si no te han dejado del todo, que no fue el caso, por lo que se ve. Y lo que conocemos, no sé, yo no creo que sea una actitud muy normal entre compañeros y entre forenses que buscan una verdad. Es más una opinión quizás que una pregunta. Claro, yo estoy de acuerdo en esas cosas, ¿no? Si no tenemos esa limitación temporal, cuanto más estemos observando y haciendo documentación respecto al cuerpo, más fidedigno nos va a salir el resultado. Claro. Ahora, si estás metiendo presión, cuanta más presión vayas a ejercer, eso va a influir dentro de la calidad de los resultados. Y eso es algo que no tiene más vuelta de hoja. De todas formas, ¿no hubiese sido más lógico que los dos equipos hubiesen colaborado, ya que Luis Frontera y su ayudante estaban en Valencia en el momento que se hacen las primeras autopsias, y no hubiese sido mejor colaborar y posiblemente todas estas dudas que se han ocasionado a posteriori las tendríamos ahora mismo resueltas? Claro, ese es un problema tremendo que viene ya desde el punto de base, claro. Que haya una serie de discrepancias desde el primer momento en el que haya incluso una identificación diferencial entre unos y otros. Pero hay que tener en cuenta el contexto también, o sea, no sabemos quién dio los permisos, ¿no? Bajo qué condiciones dieron los permisos, y ahora sin tener tampoco más datos del contexto tampoco podemos ponernos a juzgar realmente qué es lo que se hizo mal en la falta de colaboración, ¿no? Entre equipos. Técnicamente, Noelia es el juez que ejecuta el levantamiento de los cadáveres, o juez que determina que las autopsias las van a hacer esos 6 médicos forenses. O sea, él ya determina quién van a ser los participantes en las autopsias. Luis Frontera aparece, ya que es un caso mediático, a petición del antiguo ministro del Interior en aquel momento, que era Luis Corcuera, y es potestad del equipo forense de Valencia el determinar que Luis Frontera pueda participar junto a ellos como ayudante o simplemente como observador. Y al parecer pues toman la negativa, y es el propio Luis Frontera quien solicita un suplicatorio al juez para que 24 horas después le permita hacer una segunda autopsia. Esa es la cronología del tema. Tampoco olvidemos que sí que es cierto que Frontera hay una serie de pruebas ahí que las obtiene de una manera que ahora, con el tiempo y las informaciones que nos han ido llegando, no se sabe muy bien si se las llevó, si pidió realmente permiso, si no lo hizo. Y bueno, el famoso tema de la alfombra, ¿dónde está la alfombra? Que la alfombra la han quemado, que la alfombra la han incinerado, que no sé qué, la alfombra estaba en el laboratorio de Frontera y no había dicho nada. Sí, bueno, pero independientemente, eso es posteriori y no implicaría el estado primario de las autopsias, que es lo que estábamos debatiendo ahora. Luego ya cómo se obtienen o se dejan de obtener las pruebas por parte de Frontera.
A lo que me refiero es que también quizás tenemos que poner en duda ese mismo instante, ¿sabes? Que quizás no todo está tan claro como nos han contado y uno es muy bueno y saca muchas cosas y otros son muy malos y no hacen nada. Que tendríamos que valorar un poco que hay cosas dentro de esa cronología que probablemente se nos están escapando. Pues mira, me viene fabulosa tu coletilla porque enganchamos con la siguiente pregunta para Noelia y para Ricardo, y es: vosotros, como forenses, ¿qué consideráis que se hizo mal y que pudo afectar al resultado del levantamiento de los cuerpos y de las autopsias? Pues uno de los principales problemas que nos encontramos con este caso viene relacionado también con lo que estamos viendo, con la temporalidad con la que tenemos que hacer las cosas, los medios que disponemos y la presión que tengamos. Muchas veces se trabaja en estos casos bajo una presión social y una presión mediática que desvirtúa completamente la identificación. La identificación tendría que ser lo más aséptica posible con la menor limitación temporal posible, porque a partir de aquí, en el momento en el que tenemos cámaras de televisión o tenemos programas de radio o lo que fuera presionándonos de manera continua, pues tenemos un problema. Tenemos una presión que se está generando de manera innecesaria, que hace que esté afectando de manera directa, aunque no se busque, pero de manera directa sí que tenemos esa situación, ¿no? Que nos encontramos eso, ¿no? Que en ocasiones forzados a tener unos resultados lo antes posible, cuando hay algunos estudios y algunas técnicas que nos llevan mucho tiempo poder hacer, y que un cuerpo, osteológicamente hablando, quiero decir, un cuerpo en condiciones normales, un cuerpo ya recuperado que podemos estudiar en laboratorio, aunque solo sea de carácter macroscópico, nos lleva unas 24 horas tranquilamente. Solo por para cuerpo. asegurarte que no te estés dejando nada. Porque ya no solo implica la remodelación del cuerpo, es decir, volver a ubicar los restos donde estaban en posición anatómica y tal, ¿no? Implica una serie de mediciones, una serie de pesados, una documentación, realización del informe, etcétera, etcétera, que lleva un tiempo considerable. Ahora, si tenemos la presión social, que eso es muy importante, porque si se le está dando mucho bombo y platillo a un caso en particular, ¿no? Y llegan ya los medios de comunicación, y luego después de los medios de comunicación van a venir familiares que puedan estar presentes también, etcétera, es una presión que no debería existir y que también de un modo u otro afecta de manera directa a los resultados. Por lo que te he entendido, Ricardo, has dicho 24 horas, entiendo, por cuerpo, o sea que en este caso las autopsias se deberían haber determinado en 72 horas. Si se tienen los medios y no se tiene esta sección, yo hablo desde mi experiencia con esqueleto. Quiero decir, con esqueleto. Luego ya es mucho más complejo uno que ya además tenga tejido blando. Entonces, si 24 horas solo el esqueleto, el tejido blando ya multiplica, porque son muchas cosas lo que tienes que ver. A nivel osteológico nos lleva bastante tiempo, pero porque tenemos que tener una serie de patrones, una serie de características y una serie de fuentes documentales, más la aplicación de una serie de técnicas que lleva su tiempo. Y eso solo el esqueleto. Quiero decir, entonces, si tienes 3 individuos que además tienen materia orgánica, que además tienes toda esta presión social, eso es una bomba de relojería lo que puede salir de ahí con tanta presión, ¿no? Y es algo que nos estamos encontrando muchas veces con casi cualquier caso que estamos trabajando, ¿no? Y es que nos estamos encontrando con una presión muy importante, y es verdad que yo entiendo que los medios de comunicación se tienen que hacer eco de estas cosas, ¿no? Que España no es un país particularmente violento, si lo comparamos, por ejemplo, cuando los trabajos que tenemos en Latinoamérica o Norte de África, y la violencia se dispara, ¿no? Y entiendo pues que los medios de comunicación tengan que ocuparse de estas cosas, pero también entiendo que muchas veces se está limitando a la hora de poder presionar a los investigadores para tener unos resultados, por ser los primeros en sacar esta noticia, por lo que fuera, ¿no? Y esto lo que ocurre es que es un arma de doble filo realmente, porque por un lado sí que nos da la posibilidad, como parte negativa quiero decir, ¿no? Nos da la posibilidad de estar completamente influenciado por los medios y por la presión social, etcétera, etcétera, y el tiempo que se nos está dando, porque no solo nos presionan a nosotros, presionan también al mundo de alrededor nuestra, que acaba revirtiendo también en esta sección y hace que las cosas tengan que ser más rápido y que las posibilidades de tener unos estudios fidedignos sean mucho menores. Pero por otro lado también tiene una parte positiva, por querer ver lo positivo, ¿no? Y es que nos están poniendo en el mapa, y sobre todo la necesidad de poder desarrollar la profesión con más o menos profesionalidad, porque
que hace muchos años que teníamos unas carencias tremendas. A día de hoy seguimos teniendo muchas cosas, ¿no? Yo me llevo dedicando a esto desde 2003. Llevo pues eso, casi 20 años, ¿no? Vamos a empezar el año que viene nuestra 19ª temporada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Como parece una serie, ¿no? Nuestro año lectivo número 19, ¿no? Sí. Con todo esto. Entonces lo que ocurre es que nosotros cuando comenzamos esto era un solar, no había prácticamente nada, ¿no? Y este caso en particular nos abrió la posibilidad de poder tener unos accesos a una profesión que hasta el momento era prácticamente desconocida. Nos dio un impacto social y de una repercusión que hizo que nos pusieran en el mapa, igual que por ejemplo casos como el caso Bretón, por ejemplo, fue otra vuelta de hoja y la necesidad de que también ya no solo investigadores, ¿no? ajenos al Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino que los propios miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan una formación específica que sirva para certificar si se abren o no se abren diligencias en función de, por ejemplo, si los restos son humanos o animales. Claro. Eso fue, por ejemplo, el caso a partir del cual yo entré a ser formador de la policía científica, por eso mismo, ¿no? Bueno. Pues porque se dieron cuenta que era necesario que también hubiera una formación. Entonces, a ese respecto, lo que nos encontramos es que la presión que recibimos muchas veces desvirtúa completamente la investigación, porque la gente quiere resultados ya y muchas veces unos resultados que ya vienen condicionados, ¿no? por una de las ramas. Claro. Entonces ahí tenemos eso, ¿no? Lo mejor que nos puede ocurrir, ya os digo, que se nos dé tiempo. Claro. El tiempo es lo que nos dé tiempo, espacio y que nos dejen trabajar sin tener esta presión social, aunque todos sabemos que es totalmente imposible desligarse, ¿no? de esta vinculación, porque enciendes la televisión, pones la radio, lees el periódico, coges el móvil y ves redes sociales, coges el portátil y abres YouTube y de repente te sale la noticia y dices, bueno, de un modo u otro voy a estar influenciado siempre, porque es la parte mala también de la era de la comunicación. Así es. Pero bueno. Creo que Noelia quería comentar algo. Sí, bueno, iba un poco en la línea de lo último que ha comentado ahora Ricardo, y tampoco me quiero repetir, pero volvemos a lo mismo de siempre, y es que el contexto es muy importante, y lo que hoy consideramos como un mal procedimiento en aquel momento quizá no era un mal procedimiento, ¿no? Tenemos tendencia a comparar mucho lo que se está haciendo ahora con lo que se debería haber hecho entonces, pero sin casos como este de Alcácer o el caso Bretón que comentaba ahora Ricardo, no estaríamos ahora en ese punto en el que podemos comparar los procesos anteriores como procesos malos en comparación con los actuales. O sea, todos estos errores que tuvieron en ese momento es lo que ha hecho que realmente hoy en día en España la criminología y la criminalística estén al nivel que están. Pero sin duda, claro, sí. O sea, podemos extraer que no hay mal que por bien no venga, en este sentido. Exactamente, ese es el asunto. Vale, Ricardo, una cuestión que ha sido, digamos, de las que han producido una mayor especulación en el tema de Alcácer es la desaparición de una mano, de otra no, en los cadáveres, si habían sido cerradas o no habían sido cerradas, si habían sido de la putrefacción o no. Ahora que has tenido acceso tanto a fotos como a lo que es las autopsias y tal, ¿cuál es tu opinión? Pues a ver, faltaría sobre todo a la hora de poder generar si hay algún tipo de daño que haya podido ser extirpada, tendríamos que necesitar hacer unos análisis más de carácter microscópico para poder comprobar si hay marcas de corte, por ejemplo. Porque efectivamente, como hablábamos, ¿no? La putrefacción va a aplicar la desaparición del tejido orgánico de un carácter más o menos progresivo, que es lo que estábamos hablando. ¿Se puede separar? Se puede separar sin ningún problema. De hecho, hay algunas secciones, ¿no? que se denomina efecto guante, que implica pues eso, ¿no? dentro de la fase hinchada hay ocasiones en el que se acumula gas en una sección del cuerpo, se va separando, es decir, se va hinchando la mano, va rompiendo la piel, va rompiendo el tejido orgánico y definitivamente se va separando como una putrefacción propiamente dicha. Pero hay ocasiones en las que tiene un carácter más violento, pero para poder comprobar si han sido cerradas o no, sí que necesitaríamos, por ejemplo, si han sido cortadas, de manera normal lo que nos solemos encontrar es que van separando el tejido
el tejido del hueso pues a partir de zonas muy concretas, siempre y cuando la persona que esté procediendo al corte sepa lo que está haciendo, pues que puede ir desde ser un médico, de ser un cirujano, a ser un carnicero, por ejemplo, que sabe dónde va cada una de las inserciones, corta y sale, corta y saca todo esto, ¿no? Hay ocasiones en las que nos encontramos que esa situación es más violenta y que se ve pues un corte mucho más bruto o las marcas de una sierra, que no es el caso. Entonces, pues, de manera no muy habitual, pero sí que ocurre que se separen de manera automática. Hay es lo que hablábamos, ¿no? De hecho, hay una doble sección que es el efecto guante, que implicaría eso, ¿no? Que se desprende la piel del hueso porque se va hinchando, va rompiendo y según se va haciendo más grande se va separando, y lo mismo ocurre en el pie, que es el efecto calcetín, que implicaría que se va hinchando el pie como resultado de esa acumulación de gases y esa inflamación de tejidos, que hace que el pie durante el proceso de putrefacción se vaya separando también del resto del cuerpo. Qué bonito ser ignorante y poder aprender, gracias a profesores como vosotros, lo del efecto guante o el efecto calcetín, que vamos, sí. Yo creo que a nosotros y seguro que a los oyentes nos suena chino, pero es maravilloso poder sorprenderse y aprender cosas nuevas. Simplemente... Luego, si queréis, os paso alguna foto que tengo. Vale, estaría bien. Sería importante, para puntillar la pregunta que ha hecho Eli, entiendo que a día de hoy, si se extrajesen los cuerpos, porque esto ya entraría en el tema de antropología forense, de los ataúdes, y se analizase a nivel microscópico, se pudiese, 29 años después, seguir determinando si hubo la acción de una herramienta cortocontusiva o sierra en los huesos que determinase que esa amputación o desaparición de la mano no se ocasionó por efecto guante o efecto de la putrefacción, ¿correcto? Claro, a día de hoy, 29 años dentro de una proyección temporal realmente es muy poco tiempo, es de casi ayer por la tarde. Vale. Acabamos de finalizar un proyecto en el que estuvimos analizando manos, en este caso manos en pinturas rupestres, etcétera, pues para determinar pues en cuevas del norte de España, ¿no? De hecho lo publicamos en un par de semanas en la Universidad de Cambridge, ¿no? Y estamos hablando de unos casos de más de decenas de miles de años, y aún más pasar de aquí con el tiempo, los medios y las ganas, ¿no? Se puede obtener mucha información de incluso de una especie que ya no existe, como son los neandertales. Sí, teniendo la opción de tener acceso al cuerpo y poder observar estas secciones se ve bastante bien, porque también ya no solo la zona de incisión, sino dónde está esa zona de incisión. Podemos saber también cuál es la capacidad, ¿no?, que tenía la persona que lo pudo ejercer. Si es un corte burdo, pues podemos saber que es una persona que no tenía habilidades para esto por el motivo que fuera. Si es un corte que va a las zonas de inserciones musculares, a las zonas de tendones para poder separarlo, sabemos que esta persona sabía lo que hacía. Claro. Os pongo otro caso. Nos ha salido, bueno, uno no puede hablar de ello porque justo salió esta semana y tengo que esperar, pero un caso que publicamos ya hace fue mi primer caso cuando salí del segundo máster en Inglaterra, ¿no? Era un caso en el que estamos hablando de la Edad Media, y con eso te estoy diciendo que ya tienen más de 1000 años, o sea que estos 29 años es relativamente nada, con este respecto. Y era una señora, ¿no?, que la habían sacado de un enterramiento medieval, cristiano medieval, la habían sacado en otra zona, de la zona sagrada, la habían enterrado fuera, habían hecho una tumba específica para ella, más grande, que era lo que primero que nos llamaba la atención, no era más grande que el propio cuerpo y tal, es decir, no encajaba bien, sino que había un espacio muy amplio a ese respecto, y no tenía pies. Y veías y no tenían marcas de haber sido cortados, de que no haya pasado una máquina y se la haya llevado de por medio, que no haya habido acción de animales ni de plantas, sino que durante el proceso de descomposición y trasladaron este cuerpo de una zona del cementerio a otra, estaba todavía en proceso de putrefacción, y le fueron extirpando, pues lo que decía, un médico, incluso un carnicero que sabe por dónde van los músculos y saben dónde insertan, y a partir de aquí poder retirarlo, y nos encontramos a una mujer que tenía el cráneo, le habían dado la vuelta completamente, 180 grados mirando al suelo, el resto del cuerpo estaba mirando hacia arriba, y los pies los tenía completamente cortados, no amputados porque no había afectado en absoluto al hueso, pero no tenía pies. Entonces, claro, aquí lo que nos encontramos, pues después de investigar un poco y sobre todo al hablar con el cronista local, ¿no?, de este pueblo de Cataluña, de hecho era,
de Paredes del Vallès nos dijeron que por aquel entonces había una costumbre que si una persona después de muerta pues aparecía en sueños de alguien o la veían vagando por el pueblo, etcétera, tenían que sacarlo evidentemente de sagrado, ¿vale? Y asegurarse que esta persona no se volviera a levantar. Por lo tanto, le ponían en la cabeza mirando hacia otra dirección, pues si se levantaba que fuera a excavar en la dirección contraria, y además si le quitamos los pies, pues esta persona no se vuelve a levantar. Como una especie de protovampirismo. Exacto, entonces ahora tenemos otro, casi 10 años después nos ha aparecido una compañera algo muy parecido, porque han encontrado en un país de Europa, no puedo decir mucho más porque saldrán las noticias, de hecho ha salido en la BBC, fueron a entrevistar a la BBC, que han encontrado durante unos trabajos en una necrópolis un ataúd que está cerrado con barras de hierro y cadenas. Y dentro de él pues había un señor pues igual con la cabeza dada a la vuelta y de rodilla para abajo le habían puesto los pies en dirección contraria. Entonces ya os digo, saldrá dentro de poquito en redes sociales seguramente, pues porque vino la BBC para poder hacerlo, porque también tiene pinta de que hablamos de brujas, de lo que sea, ¿no? Realmente, porque tampoco el cuerpo está todavía sin estudiar. Entonces no sabemos si es hombre, si es mujer o lo que fuera, ¿no? Y la cronología estamos hablando pues desde el principio del siglo XX, es 1900 poco, en una zona rural y tal, pero ahí está. Apareció el cuerpo pues completamente cerrado con barras de hierro y cadenas. Pero bueno, volviendo a este tema, que como os decía, que lo que nos encontramos es que si se le han retirado y no tienen marcas, la persona que lo ha hecho definitivamente sabía lo que hacía. Claro. Porque es muy difícil poder cortar una materia orgánica y no dejar ningún tipo de marca. Yo definitivamente, ya os digo que llevo 20 años en esto, yo definitivamente no podría. Eso es algo que viene con la profesionalidad y sobre todo con el conocimiento médico, con el conocimiento de otra profesión que tenga vinculado pues eso, ¿no? Al desmembramiento de cuerpos, como puede ser un veterinario, como puede ser el carnicero del pueblo. Entonces, en el caso de que no haya habido marcas, sabemos que va a haber alguien que tenga que tenga cierta profesionalidad a este respecto, que pueda ayudar a eso, ¿no? A poder retirar una parte del cuerpo sin haber dejado marca. Pero como decía, también puede suceder de manera natural. No es muy habitual tampoco, ¿vale? Pero de manera natural, sí, la hinchazón que pueda suceder, pues tenemos estos efectos que os comentaba, ¿no? Que de manera natural pues se vayan hinchando y según se vayan hinchando pues se vaya separando de manera natural pues la carne del hueso. Muy interesante. Y hablamos de profesionalidad, pero también de acceso a la maquinaria adecuada. Claro, a la maquinaria, claro. Las herramientas, o sea, puedes ser más o menos hábil, pero si tienes o no las herramientas adecuadas también va a ser un gran indicador. Y esto también se puede ver en los restos, el tipo de herramienta que han utilizado y tal. Muy interesante. La siguiente pregunta, creo que todos somos conscientes que hace relativamente poco se encontraron primero un molar, que lo encontró de hecho Francisco Echeverría, el famoso antropólogo forense, y un año después un fan o un seguidor de Cuarto Milenio subió a la fosa y encontró 4 falanges, que de hecho pues Fernando García nos contó la primicia cuando lo entrevistamos él y Lorena y yo, que esas falanges después del análisis de ADN se habían determinado que eran de su hija Miriam. ¿Qué opinión tenéis de esto? ¿Lo veis normal? ¿Habría que hacer de nuevo, creéis, un cribado de la fosa a día de hoy? Porque ante la posibilidad de que tuviese más restos de las niñas que todavía no hubiesen aparecido. Pues es lo que os comentaba, ¿no? Este caso está muy vinculado también al inicio de la profesión, realmente aquí en España, lo cual es fundamental también, y también nos ayuda a generar estas mejoras que os comentaba que han venido a lo largo del tiempo, porque era una profesión que hasta entonces es cierto que se tenía cierta experiencia, ¿no? Pues porque al fin y al cabo ese tipo de situaciones pues suceden, pero el hecho de tener una ciencia en desarrollo como son las ciencias forenses, ¿no? Y su aplicación dentro de estos casos, sobre todo en los casos mediáticos, es importante también pues tener en cuenta que ha ido evolucionando con el tiempo, ¿vale? Muchas veces en los que tenemos casos en los que hay participación ciudadana en este tipo de casos, que puede también afectar de una manera significativa a los resultados de la investigación. Entonces estamos hablando muchas veces de
de los inicios, ¿no? de una profesión que con el paso del tiempo ha ido evolucionando y se ha quedado ahora en una situación pues bastante buena. Evidentemente todavía seguimos teniendo muchas cosas que mejorar, pero por lo menos fue un punto de partida en lo que a partir del cual pues, la profesión comenzó a nacer, igual que ha ocurrido a nivel de otros países, quiero decir, ¿no? A Europa nos llegó a partir del Reino Unido, y también con un caso muy famoso, ¿no? Como es el de los asesinos de los páramos, ¿no? En el que pues una pareja de asesinos pues estuvieron secuestrando y asesinando niños y tal, y fue el inicio de la profesión, llegada desde Estados Unidos hasta que llegó aquí a España. ¿Es lo normal? A día de hoy, gracias a Dios, no. Pero estamos hablando que 30 años para una ciencia, como hemos visto que 30 años para la historia no es nada, 30 años para la ciencia es mucho. Es mucha, ¿cómo decirlo? Es mucha temporalidad para poder hacerla crecer. Pero bueno, esto lo contestamos también en la otra colaboración. Realmente es muy difícil que una persona que no tenga conocimientos previos de medicina, de anatomía o de antropología física encuentre unas falanges en la montaña, ¿no? O en cualquier sitio así de forma fortuita, ¿no? Es muy poco común. ¿Os suena raro, como expertos, os suena raro que alguien que no tiene ningún concepto de ciencias forenses pase el pie por la tierra y diga de repente, leche, he encontrado aquí 4 falanges? A mí personalmente sí. O sea, quizá porque también es difícil diferenciar entre lo que serían restos humanos de restos animales, ¿no? Dependiendo del contexto. Claro. Y, por ejemplo, que a mí me ha pasado de ir por el campo, por la montaña y encontrarme un cráneo de gato, ¿no? Que son cosas que claramente sabes que son de la zona y por el contexto pues no te sorprenden, ¿no? Pero hasta el punto de encontrar en el suelo falanges humanas, saberlo identificarlo como tal y dar la voz de alarma, ¿no? Es poco común. Puede pasar, pero común no es. Exacto. Yo sigo pensando que eso es tremendamente sospechoso, improbable, sí, porque era una persona sin conocimientos, una falange, que no estamos diciendo que se encontrara un fémur. No, una no, 4. Exacto. 4 falangitas así, claro. Y además en la tierra de la montaña, y justo fue a mirar él ahí a donde estaban y dijo 4 falanges. Me voy a la policía. Hay veces en los que la propia policía científica nos contacta a nosotros para preguntar si este fémur es humano o es animal. Claro. Con eso os digo, ¿no? Hay muchas veces que no deciden no abrir diligencias hasta que no haya algún profesional que les garantice que no van a abrir diligencias pues para... Por un hueso de una vaca. Por un hueso de una vaca. Bueno, una vaca no, porque se puede ver bien, pero un hueso pero de un perro o algo, si están fracturados... Ajá. Claro, uno de los casos que estuvimos trabajando con la Guardia Civil hace relativamente poco resultó ser un húmero de un lobo, pero que era normal también, claro, lo estamos haciendo en la zona de Cantabria y hay una diferencia que, nosotros lo vemos relativamente fácil, pues porque nosotros en el húmero, en la zona donde tenemos la articulación del codo, no tenemos un agujero, pero los lobos sí, porque tienen que alcanzar una velocidad mucho mayor para poder coger a su presa o huir de sus depredadores. Entonces necesitan un espacio más para poder generar un espectro biomecánico mucho más amplio, que va a dar como resultado una modificación del tejido óseo que definitivamente no concuerda en absoluto con el esqueleto humano. Entonces, aún así, con todo y con ello, y hablamos que los laboratorios de la Guardia Civil son de los mejores que tenemos aquí en España, dentro de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se aseguran, ¿no?, que sean definitivamente humanos para poder abrir diligencias y no abrir un caso por lo que os decía, ¿no?, porque haya pasado por aquí un lobo, por ejemplo. Entonces es complicado. No quiero decir imposible, pero es complicada esta situación. Vale, la epífisis distal, o uno dentro de los temas más controvertidos en tanto a las autopsias, es el hecho de que una epífisis distal se decía que había aparecido cerrada. Pero nuestra pregunta es si en personas jóvenes podría haberse confundido el hecho de que estuviera cerrada con el hecho de que no estuviera formada completamente.
En la zona de la epífisis distal de... ¿Qué hueso? Que existe la epífisis distal en más de un hueso. Cada hueso largo tiene los huesos largos, ¿vale? Es decir, todos los que vayan a comprender húmero, cúbito, radio, fémur, tibia, peroné, por ejemplo, ¿no? Tiene una sección intermedia que es la diáfisis, que es la parte central del mismo, y luego tenemos las epífisis, que son aquellas secciones periféricas que con el paso del tiempo, según nos vamos haciendo grandes, se van a ir haciendo... se van a ir fusionando, ¿no? Y el hueso va a ir creciendo, que va a ser lo que nos va a dar a nosotros después la estatura, ¿no? Definitiva, y que ya somos un individuo completamente adulto. Epífisis distal, pues se me ocurren de dos maneras, ¿no? Puede ser epífisis distal o de un fémur o de una tibia, es decir, que perteneciente al esqueleto. Creo que es epífisis distal de radio medio. Del radio. El radio se nos va a fusionar. La epífisis distal del radio se va a fusionar alrededor de los 14-15 años, un poquito después, quizá a los 16. Si tienen menos de 16 años, como fue el caso, esa sección no está cerrada. Entonces puede ser perfectamente que sea que efectivamente esté todavía en etapa de maduración, como es el caso que fue. La zona distal del codo, más o menos, no se nos va a fusionar del todo hasta los 16 años, 17 años más o menos de media. En el caso de mujeres, pues las mujeres ya sabemos que maduran alrededor de 2 añitos antes que nosotros los varones, entonces de media más o menos a los 16 años es cuando definitivamente se va a cerrar. Entonces esa epífisis distal puede ser perfectamente, no que esté cerrada, sino que no esté fusionada al resto del hueso, porque son niños, al fin y al cabo, bueno, niñas. Claro. Vale. Pues la siguiente pregunta, que va a ser la última antes de pediros vuestras conclusiones, Noelia, Ricardo, es si con certeza científica podríamos aseverar que los 3 cuerpos pertenecen a las niñas de Alcácer. Pues mira, nosotros en ciencias forenses tenemos sistemas identificativos y identificatorios a 3 niveles. Por un lado tenemos lo que nos va a asegurar, que son los sistemas de identificación primaria, que nos va a dar una identidad 100% de la persona que se está trabajando, que entraría pues 4 disciplinas, que sería el ADN, serían las huellas dactilares, serían la odontología y serían los implantes únicos. Eso es lo que nos va a dar que de manera definitiva, con toda certeza, que esta persona es la que es y no otra. Pues porque cada uno tenemos nuestra carga genética, todos tenemos nuestras huellas dactilares completamente diferenciales. Si nos han tenido que reemplazar una parte de nuestro cuerpo por otro, como es lo que hablábamos antes de los implantes, un implante conlleva un estudio biomecánico muy grande que hace que no sea válido para ninguna otra persona que no sea para la que le ha sido preparada. Lo que implica que ese implante tiene un número de serie y ese número de serie está asignado a una única persona porque ha sido generada para esta persona en particular. Y respecto a los dientes igual, tenemos una serie de informaciones que nos hace que definitivamente se sepa que esta persona es la que se está buscando y no otra. Entonces, si los estudios que se aplican para la identificación proceden de alguno de estos 4 sistemas, definitivamente podemos aseverar que se trata de la persona que estamos buscando. Pero implica que otro de los problemas que tenemos con los sistemas de identificación primaria es que necesitamos una base de datos ante-mortem para poder comparar los resultados que obtenemos con aquellos que sean definitivamente inequívocos de la persona que estamos buscando. Entonces podemos recuperar ADN del cuerpo, pero si no tenemos nada con qué comparar... En este caso tienen a los familiares, pero lo que es sorprendente, claro, como tú bien dices, Ricardo, es que no se hizo cotejo de ADN con ninguno de sus familiares, no se hizo un estudio odontológico, huellas dactilares por la degradación de sus manos era imposible y las niñas no tenían ninguna prótesis en ese momento. La certificación se hizo en base a el reconocimiento visual de los cadáveres, y luego es llamativo que... De las prendas. Porque no olvidemos que las cabezas eran calaveras. Sí, o de los restos corpóreos y las prendas. Y luego es llamativo que las pruebas que se han hecho de ADN nunca se han cotejado con los cuerpos de las niñas, sino se han cotejado con los progenitores que siguen vivos. Entonces,
En este caso lo que hacemos nosotros es sacar unas muestras de la persona que estamos identificando y compararlo con algún familiar para que nos dé la certificación de que efectivamente se trata de pertenecer al mismo núcleo familiar. Preferiblemente la madre, ¿no? Pues porque va a tener una similitud mucho mayor. Pero en estos casos, dentro de ciencias forenses, la única manera de poder certificar que una persona es la que es, de carácter judicial, es que procedan los estudios a partir de cualquiera de los sistemas de identificación primaria. Nosotros, por ejemplo, nosotros como en antropología, por ejemplo, somos un sistema de identificación secundaria. Te vamos a dar un perfil de si es un hombre, si es una mujer, o que tiene aspecto de hombre, de mujer, cuál es el origen, qué edad tenía cuando murió, etcétera, etcétera. Por lo que nos encontramos es que os vamos a dar una perfilación, pero que tiene que ser certificada también por una de las 4 profesiones que os comentaba antes, porque es lo que se nos exige. No podemos dar una identidad positiva si no se recurre a una identificación a partir de cualquier de estos sistemas de identificación primaria, porque no tendría validez legal. Y todo esto implica también lo que os comentaba: necesitamos tener una base de datos ante-mortem a partir de la cual recoger información para poder compararlo y que definitivamente te diga, pues esta persona es esta porque coincide el ADN. Ese es el asunto, ¿no? Así es. Vale, pero ahora poniéndote un poquito así rápidamente en un aprieto, con lo que nosotros te pasamos, toda la documentación, que sabes que es lo que te ha resumido Manu ahora, ¿se puede aseverar que son las niñas o no? ¿Sí pruebas, o no? Sin pruebas de este estilo, no. Podemos ver que presenta unas características que puedan tener tal, pero si no hay unos estudios genéticos, unos estudios bacilares o unos estudios odontológicos, nadie te puede garantizar 100% que sea. Ahora mismo, como os decía, venimos de finalizar un proyecto en Cuba respecto a esto, ¿no? Y una de las consultas que nos hicieron es que si estamos hablando de lo que se presupone que es una esclava doméstica en unos campos de caña de azúcar, eso es, y es que siempre me sale campos de algodón, por la tradición americana, ¿no? de todo esto, ¿no? Pero nos sale que una de las consultas que nos hicieron era exactamente esto. La persona porque había un documento previo que se hizo en el 89, unos estudios previos que se hicieron a este respecto, y una de las cosas que nos preguntaban era que si el estudio que nos solicitan, es decir, que el estudio que habla este cuerpo corresponde con la imagen que es. Entonces, a partir de las descripciones sí que te puedo decir que coincide una con otra. Ahora, ponerle nombre y apellidos es del todo imposible. Eso no lo va a dar el cotejo de estas informaciones, ni más ni menos. ¿Tu opinión, Noelia, sobre la misma pregunta? Prácticamente lo mismo. O sea, no tengo tampoco muchos más datos y no me consta que estos estudios que comenta Ricardo se hayan hecho. A modo de despedida, Ricardo, Noelia, sí. ¿Hay algo que como expertos forenses y criminalistas os llame la atención sobre este caso y que os haga extrañaros de todo lo que se ha contado durante tantísimo tiempo? Pues a mí, ya os digo, y resolviendo un poco lo que veníamos hablando de antes, más que nos haga dudar o no nos haga dudar, ha habido un problema de base, y es algo que nos encontramos en este tipo de casos de manera muy habitual, y es la extrema mediatización de los trabajos, ¿no? Que va a afectar de manera sobrenatural a lo que, bueno, sobrenatural no, de que va a afectar sobremanera a nuestro trabajo, y que nos lo va a dificultar ya no solo a corto plazo, sino como hemos visto, nos va a dificultar también en el caso de que queramos hacer algún tipo de revisión, porque hay veces que efectivamente no tenemos los medios, ni el tiempo, ni las situaciones suficientes como para poder dar una respuesta porque no exista la especialización o porque no se tenga acceso en ese momento concreto. Pero si tenemos unos problemas a la hora de poder, ya de entrada, de poder valorar unos resultados, implica que ni siquiera sea capaz de poder hacer una revisión en el momento en el que ya definitivamente se pueda, porque se puede hacer a nivel metodológico, a nivel tecnológico o a nivel en el que la presión social sea mucho menor. Claro. Porque es un problema bastante grave en estos casos, ¿no? Hay ocasiones en los que, no sé, por recordar algunos casos, ¿no? hasta la invención del ADN, ¿no? Bueno, la invención no, la de las técnicas analíticas de ADN como un sistema de identificación
como un sistema de identificación primario, ¿cuánta gente ha acabado en cadena perpetua o ha acabado siendo ejecutada y no tenía nada que ver? Entonces existe un movimiento que está buscando exactamente esto, ¿no? Que no mueran personas que tengan que no se vea al 100% que haya podido ocurrir, porque no existan las técnicas a día de hoy que puedan dar esta solución. Ahora, con este caso sucede igual. En el momento en el que, si nosotros de entrada estamos perdiendo información, pues porque primero, por supuesto, la presión social, segundo, por la metodología que tienen que aprender también los investigadores a la hora de recuperar y documentar los cuerpos, lo que nos encontramos es una necesidad absoluta de obtener la mayor información lo más fidedigna posible, para que, aunque a día de hoy no podamos tener una identificación vinculada a una certificación 100%, eso nos indica que lo mismo dentro de 10 años sí, o 15, o 20, o 50, y a partir de aquí poder resolver estos casos. Y a día de hoy todavía se sigue removiendo el caso de Jack el Destripador, porque evidentemente por aquel entonces no había medios, pero si se hubieran hecho estas cosas, que de lo que sabemos a día de hoy, este problema se hubiera resuelto hace mucho tiempo, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no? Una comparativa. Entonces, uno de los mayores problemas que nos encontramos es exactamente esto, ¿no? La necesidad de que todo sea inmediato, ¿no? Esta casi ansiedad que va a tener de ver quién hace la noticia antes y todo esto, ¿no? Las cosas llevan tiempo, y eso implica que cuantas menos presión ejerza sobre los investigadores, menos probabilidades vamos a encontrar después a la hora de poder equivocarnos, ya no solo de carácter inmediato, sino también de cara cuando toque hacer alguna revisión, pues porque hay algunas disciplinas que nos vaya a permitir tener unos datos más definitivos. Comprendo. Noelia, ¿tu opinión para cerrar? Totalmente de acuerdo con Ricardo. Es lo que más llama la atención hoy en día de este caso, yo creo que es la mediatización, porque, y bueno, lo que comentaba Ricardo exactamente, la mediatización puede ser un factor positivo en algunos casos porque puede llevar a la colaboración ciudadana, pero en otros casos puede ser un gran freno cuando se quiere revisar un caso que es muy mediático, ¿no? Por ejemplo, porque estamos hablando de que todo lo que se vaya a hacer sobre ese caso va a ser juzgado por miles de personas, ¿no? Y miles de personas que se acaban convirtiendo en expertas sin tener una profesión detrás, y se comprueba todo al detalle, y a veces es bueno comprobar todo al detalle, pero a veces no, porque evita esta revisión, ¿no? De casos, evita, por ejemplo, que se animen jueces o altos cargos, ¿no? a reabrir situaciones que quizá hoy, con la ciencia y tecnología que tenemos, se podrían reabrir, pero por el miedo al que dirán o a la mediatización no se trabajan en condiciones, ¿no? Entiendo. Pues Eli, ¿quieres a modo de colofón hacer tu aportación y nos despedimos de Ricardo y de Noelia? A ver, a modo de colofón, a mí hay cosas que me parece que la entrevista está muy bien, porque hay cosas que las estamos empezando ya a desmitificar y a tirar a este respecto. En cambio, sí que hay otras sobre las que quizás se realza un poco más el misterio, que parece que se pueden corroborar. En mi opinión, o a modo particular de ver, creo que hay datos suficientes para estimar que hubo un doble enterramiento de las chicas, y que no podemos determinar de una manera tajante, y todo esto siempre apoyado un poco también en todas las conversaciones con Fernando sobre dónde están los cráneos, dónde dejan de estar los cráneos, o el tratamiento que se dio a los cuerpos post-mortem, de las identidades, o por lo menos de que fueran solo ellas las que estaban en la fosa. Pues así es un caso apasionante, es un caso que nunca acaba. Ha sido todo un placer, todo un honor el tener a Ricardo y a Noelia como expertos. Creo que estas 2 horas de entrevista han sido muy clarificadoras en varias de las dudas que todos los profanos en ciencias forenses podemos tener en el tema del crimen de Alcácer. Reiteraros pues a ambos nuestro agradecimiento. Esta es vuestra casa para lo que queráis. Y ha sido todo un placer. Ricardo, Noelia, encantadísimos de haberos tenido aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación, y bueno, lo que necesitéis ya sabéis dónde encontrarnos. Se agradece. Totalmente. Eli, muy buenas noches. Estamos buenas noches. Disponibles para el próximo programa.
Muy buenas noches. Hasta aquí esta primera parte con un equipo forense analizando las autopsias del caso Alcácer. Esperamos que de verdad este programa os haya clarificado muchas de las lagunas que durante años se han vertido sobre este espinoso tema. Como comentábamos al principio, en unas semanas tendremos a otro equipo forense inmensamente preparado para tratar la segunda parte de este caso. Os deseamos unas buenas semanas hasta nuestro siguiente capítulo. Muy buenas noches.